Buenas tardes, jóvenes. ¿Me confirman, por favor, que se me escucha fuerte y claro? Sí, profesor. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Bueno, entramos a lo que viene a ser ya la semana 5, este ciclo especial. Recuerden que es un ciclo bastante rápido y el día de hoy sí tenemos un tema muy amplio, chicos, así que empezamos con ello. ¿Bien? Ok, entonces, empezamos con lo que viene a ser la coordinación química. Recordad que la coordinación química tiene que ver tanto con los que son los términos hormonales que utilizan tanto las plantas como los animales para poder desarrollarse. Todos nosotros, por ejemplo, para poder desarrollar de manera correcta, que un lado no crezca más que otro, para también desarrollar nuestras actividades, funciones digestivas, funciones nerviosas, tenemos un sistema de hormonas que se encargan de poder regular estos procesos. Entonces, vamos a empezar con la parte vegetal, chicos. En la parte vegetal, las hormonas directamente reciben el nombre de fitohormonas para diferenciarlas, ¿bien? O también conocidas como hormonas vegetales. A diferencia de los animales, se producen en células y no en glándulas, que son células especializadas, y estas fitohormonas no son específicas, sino que van a actuar con las células que se encuentran en el entorno. Estas van a regular el crecimiento y desarrollo de la planta para que crezca de manera adecuada. La forma en la que van a llegar estas hormonas de una célula a otra puede ser a través del floema, ¿bien? O directamente por difusión entre las células. Una de ellas las produce y las células que se encuentran alrededor van a verse afectadas. Ahora, en la parte vegetal nosotros vamos a encontrar dos grupos, dos grandes grupos de hormonas. Hormonas estimuladoras, aquellas que están a favor del crecimiento, a favor del desarrollo, y hormonas inhibidoras, aquellas que van a detener el crecimiento o desarrollo para que la planta pueda resistir frente a condiciones adversas. Dentro del grupo de las estimuladoras tenemos a las auxinas. Ojo, señores, auxina no es el nombre de la hormona, sino es un grupo de hormonas conocidas como auxinas, relacionadas con el ácido indolacético, por sus siglas el IAA. Se sintetiza en los meristemos de los vegetales, bien a nivel de los meristemos apicales, a nivel de los meristemos laterales, estimula el crecimiento de la célula actuando a nivel de pared. Y esto, por ejemplo, lo vemos con las respuestas conocidas como fototropismo, donde un grupo, por ejemplo, aquí en la punta, al momento que recibe la luz, estimula la producción de las auxinas para que este lado, a nivel de las paredes celulares, empiecen procesos de división, lo que hace que la planta se incline en contra. A medida que el sol, por ejemplo, va pasando de un punto a otro, ahora por la otra parte llega la luz, las auxinas estimulan el otro lado de la planta para que pueda continuar ese seguimiento al sol. Las auxinas están relacionadas con las respuestas fototrópicas. Estimulan la formación de raíces adventicias y laterales, lo que permite la ramificación a nivel del tallo, la formación de nuevas ramas, la formación de puntos donde se van a anclar las hojas. Permite la diferenciación entre tejidos del xilema y el floema. Y también, aparte de las respuestas fototrópicas, tenemos a las respuestas geotrópicas. ¿Cómo se da esto? Las plantas, de manera general, la parte que va a formar tallos siempre va en contra de la gravedad. Decimos que presenta un geotropismo negativo, mientras que la parte que se encarga de formar raíz siempre va a ir a favor de la gravedad, por lo cual presenta un geotropismo positivo. Esto lo han visto quizás en algunos árboles que se han caído, las raíces han quedado expuestas, luego poco a poco se han vuelto a introducir en la tierra, mientras que las ramas que han quedado ahora de costado vuelven a enderezarse yendo en contra de la gravedad. ¿Todo eso gracias a quién? A las auxinas. Luego encontramos el grupo de las giberelinas, relacionadas con el ácido giberélico. ¿Bien? Estas giberelinas fueron descubiertas en primer lugar en un hongo, en el llamado Giberelium, de ahí el nombre que se les dio. Estimula el alargamiento de células y a nivel del tallo. Una planta con giberelinas va a desarrollarse mucho más alta, mucho más alargado, frente a otra planta que no presenta giberelinas. Podemos notar unas plantas cortas. Lo mismo ocurre con lo que viene a ser a nivel de las hojas, bien, estimulan la formación de las hojas, la floración, la forma de flores y la germinación de la semilla. Las semillas de por sí, gracias a la presencia de giberelinas, van a desarrollar enzimas hidrolíticas. Pero ojo, para que estas enzimas se activen, necesitan la presencia de agua. Por eso que no solamente le basta lo que viene a ser giberelinas. Si yo tengo una semilla y a cada rato le añado giberelinas, lo único que estoy estimulando es que formen enzimas hidrolíticas. La semilla no va a germinar hasta que estas enzimas se activen. ¿Y cómo lo hacen? Con la presencia de agua.
Bien, las gibberelinas en sí tienen la función de poder estimular los puntos de desarrollo. Por ejemplo, en una rama queremos formar una hoja. La gibberelina estimula el punto donde se va a formar una hoja y las auxinas continúan con el proceso. Queremos formar una flor, correcto. Las gibberelinas estimulan el punto para formar una flor y las auxinas continúan con el resto del proceso. Vamos a formar un fruto, lo mismo. Entonces, las gibberelinas básicamente van a estimular el proceso inicial de la formación de estructuras y las auxinas continúan con el desarrollo. Las citocininas, ¿qué hacen? Las citocininas, que son derivadas de la adenina, estimulan la mitosis, estimulan los procesos de división para que la planta pueda desarrollarse mucho más rápido. Aumenta la síntesis de ADN, la síntesis de ARN, la formación de proteínas, favorece el alargamiento de frutos y semillas. Pero ojo, las citocininas cuando trabajan de esa manera no le dan un orden, no puedes las células empiezan a dividirse pero no siguen un patrón. Quizás ustedes han visto, por ejemplo, algunos frutos, unas calabacitas que están bien formaditas, todas redonditas, mientras que otras han crecido completamente deformes. ¿Qué ha pasado? En un punto, las citocininas trabajaron junto con las auxinas para darles ese orden. Gracias a las citocininas trabajaron mucho más rápido. Pero a nivel de frutos, cuando las citocininas trabajan por sí solas, lo van a hacer sin ningún orden, sin ningún control. A nivel de estructuras, las citocininas solamente van a trabajar junto con las auxinas. Por sí solas no van a trabajar, no desarrollan ninguna estructura. Entonces, si yo tengo una planta con presencia de auxinas que va a desarrollar una flor, lo puede hacer. Si tengo una planta con auxinas y citocininas, también lo hace, pero mucho más rápido. Si tengo una planta solamente con citocininas, las citocininas por sí solas no trabajan a nivel de estructuras. ¿Ven? Como las células se van a estar dividiendo constantemente, se están renovando a cada momento, las citocinas inhiben el amarilleo de las hojas cortadas, evitan que las hojas rápidamente se puedan, digamos, amarillentar, se puedan volver opacas, pero ya con el tiempo también se desgastan las células y finalmente se mueren. Previene, en otras palabras, la senescencia, evitan que la planta envejezca. Bien, entonces, estos van a ser las tres hormonas principalmente estimuladoras a favor del desarrollo de la planta. Luego tenemos las hormonas inhibidoras. Las plantas no van a estar creciendo todo el año ya que hay épocas del año donde no encuentran condiciones adecuadas. Esta época viene a ser el invierno. El invierno se caracteriza porque las temperaturas descienden y los niveles de agua también. El verano al contrario, los niveles de agua aumentan, por eso que en verano hay muchos huaicos. En cambio, en invierno los glaciares se mantienen congelados, por ahí el agua se vuelve sólida y los ríos disminuyen. Las plantas detectan eso a nivel de raíz, ya con semanas de anticipación, en una época conocida como otoño, y es en ese momento que las plantas se van a preparar para sobrevivir al invierno. Para ello, van a producir y liberar ácido abscísico. Relacionada con los carotenoides, que son pigmentos naranja, se sintetiza en la base de los frutos, induce el letargo, manda a dormir a las yemas que van a formar nuevas hojas, bien, no se va a formar nada, no podemos gastar reservas, se viene el invierno, y también a las semillas. No permite que las semillas germinen porque no van a encontrar condiciones adecuadas. Induce la caída de los frutos y también de las hojas. Las hojas son estructuras que se mantienen verdosas porque constantemente también, aparte que producen nutrientes, los están consumiendo. Eso lo hacen gracias a la presencia de auxinas. Pero cuando ya va a llegar el invierno, cuando saben que no va a haber suficientes nutrientes, no va a haber agua para realizar fotosíntesis adecuadamente y mucho menos va a haber sol todo el día, entonces ya no es necesario tener tantas hojas. De por sí, el ácido abscísico empieza a aumentar la producción también de etileno, disminuye los niveles de auxinas y se forma un pequeño absceso, lo cual bloquea que lleguen los nutrientes hacia las hojas y luego éstas caen. ¿Bien? En las hojas que no se caen regula el cierre de las estomas, para que de esa manera, al momento que los estomas permanecen cerrados, no se libere vapor de agua y la planta no esté padeciendo de un déficit hídrico. Recuerden que a nivel de los estomas, las plantas van a perder una gran cantidad de vapor de agua, lo cual absorben por las raíces, pero en estas épocas de invierno, al no haber agua, no pueden darse el lujo de ir perdiendo a través de los estomas.
Otra de las hormonas inhibidoras viene a ser el etileno, el cual es un gas que se forma en los tejidos de las espermatofitas, las plantas que producen semillas. Interviene en el gravitropismo, bien, que es lo mismo que geotropismo, y acelera la maduración de los frutos. Este gas empieza a producirse de manera normal en los frutos de forma superficial y luego poco a poco se va concentrando. Por eso que ustedes habrán observado que una manzana, al momento que se empieza a volver roja, lo hace primero de un lado y poco a poco toda la manzana se va volviendo colorada. Pero si ustedes abren ese fruto, van a notar que desde la superficie hacia adentro, la superficie es la que está más madura, bien que en algunos casos puede llegar incluso a malograrse y ustedes van cortando y comiéndose lo del centro. Como es un gas, cuando ustedes tienen los frutos de manera abierta, este gas rápidamente volatiliza y los frutos demoran en madurar. Pero, por ejemplo, cuando queremos comer un fruto bastante rápido, lo encerramos dentro de papel periódico, dentro de una bolsa, un recipiente, cualquier cosa que ayude a contener el gas, lo que hace que el etileno esté más concentrado y el fruto madure rápidamente. Ahora, para temas industriales, por ejemplo, para inhibir al etileno, utilizan dióxido de carbono, el famoso CO2. Este gas al momento que entra en contacto con el etileno evita su acción sobre los frutos y a su vez evita que los frutos produzcan más etileno. Esto se utiliza, por ejemplo, cuando quieren guardar fruta una gran cantidad de tiempo. El dióxido de carbono, aparte de ser un gas frío, impide que los frutos maduren. Bien, chicos, ahora, a manera de resumen, entonces, la acción de las fitohormonas. Las gibberelinas, recuerda, son estimuladoras, estimulan la germinación, el crecimiento, el desarrollo, que aparezcan las flores, el desarrollo del fruto, todo ello. Y una vez que las gibberelinas estimularon el proceso, las auxinas continúan con ello. Profe, ¿por qué aquí no hay auxinas en la germinación? Porque las auxinas recién se van a formar después de que tengamos los ápices. En la germinación, solamente gibberelinas. Ya cuando la planta ya germinó, ya empezó a desarrollar los ápices, ahí sí, auxinas junto con las citocininas o citoquininas continúan con el desarrollo, formar nuevas ramas, formar nuevas hojas, formar flores, formar frutos. El etileno, bien recuerden que acelera el proceso de maduración. Las flores también se marchitan y ahí participa el etileno. Los frutos necesitan madurar también. La abscisión o senescencia, la caída de las hojas, el envejecimiento, ahí también tenemos al etileno. El ácido abscísico participa de este último formando los abscesos para que las hojas vayan cayendo poco a poco y cuando las condiciones no son las adecuadas, estimula la dormancia, el letargo sobre todo a nivel de las semillas para que estas semillas no germinen ya que no van a encontrar condiciones adecuadas. Bien, entonces chicos, esto viene a ser las llamadas fitohormonas u hormonas vegetales. Ahora, ¿qué ocurre en la parte animal? Directamente pasamos al sistema endocrino humano. El centro de control, mucho cuidado con la pregunta, bien, centro de control se ubica en el hipotálamo, el cual va a controlar el balance de agua, cuánta agua necesita tu cuerpo, va a controlar el sueño, la temperatura, el apetito, la presión sanguínea, entre otros. Es un centro de control. Mientras que la glándula de control viene a ser la hipófisis, también conocida como la pituitaria. ¿Bien? Las glándulas endocrinas, endo, hacia adentro, van a sintetizar los mensajeros químicos, los que son secretados al cuerpo directamente a través del torrente sanguíneo. Estos mensajeros químicos son conocidos como hormona y por torrente sanguíneo van a viajar por todo nuestro cuerpo. Van a tener contacto con todas las células, pero solamente aquellas que tengan el receptor adecuado van a ser activadas, van a ser estimuladas y son consideradas células diana presentes en un tejido u órgano diana. Aquellas que no tengan el receptor adecuado simplemente no son estimuladas, no son activadas. Por eso que nosotros decimos que las hormonas son altamente específicas, no activan a cualquier tipo de célula y mucho menos las hormonas no son producidas por cualquier tipo de célula, solamente las células conocidas como células endocrinas o glándulas endocrinas. En nuestro cuerpo tenemos unos centros glandulares muy conocidos, muy generales, bien, aparte de las glándulas que están repartidas por el cuerpo. Por ejemplo, de arriba hacia abajo vamos a encontrar el tálamo, ¿bien? El hipotálamo, perdón, con la hipófisis en la parte de la cabeza. Atrás encontramos a la glándula pineal relacionada con el sueño. Bajamos un poco a la altura del cuello, la tiroides y la paratiroides con los procesos metabólicos, el timo con los procesos de defensa, las glándulas adrenales con los corticoides, la adrenalina, el páncreas, bien, con lo que viene a ser la insulina, el glucagón, somatostatina, y las glándulas sexuales, lo que viene a ser a nivel de los testículos y a nivel de los ovarios, bien, son centros glandulares principales. Ahora,
¿Cómo trabaja una hormona, chicos? Número uno, nosotros vamos a identificar dos tipos de hormonas. Hay hormonas de naturaleza proteica, que son básicamente proteínas, y hay hormonas de naturaleza lipídicas o también llamadas esteroideas, bien formadas por lípidos, complejos lipídicos. Las proteínas de por sí no tienen la capacidad de atravesar membrana. En cambio, los lípidos, los esteroides, como la membrana es una bicapa lipídica, lo atraviesan sin ningún problema. Y eso va a hacer que tengan un diferente mecanismo de acción. Por ejemplo, aquí arriba. En este caso tenemos una hormona proteica, es una proteína, no va a atravesar fácilmente la bicapa lipídica. Por eso que la hormona proteica, bien que es considerado el primer mensajero, necesita un receptor superficial, un receptor de membrana. Al momento que entra en contacto con este receptor, de manera externa, se forma el complejo hormona receptor. Gracias a este receptor, activa a la adenilato ciclasa, que es una proteína que se encuentra unida al receptor, y este adenilato ciclasa va a formar un segundo mensajero, conocido como el AMP cíclico. Este AMP cíclico puede trabajar a nivel del citoplasma, estimulando la formación de proteínas, las cuales alteran la función celular. Como por ejemplo, digamos, empiezo a formar una proteína conocida como melanina y mi célula se vuelve más oscura, empiezo a ganar un poco de color. O también puede estimularse a nivel del núcleo, abriendo segmentos del ADN para poder leer esa información y a partir de eso obtener también otra proteína. Bien, la formación de proteínas es la forma en la cual cambian la función celular. Bien, entonces las hormonas proteicas, chicos, puntos claves. Primer mensajero, forma el complejo de manera externa. Necesita un receptor superficial. Segundo punto, gracias a eso recién se forma el segundo mensajero, el AMP cíclico. Tercer punto, el AMP cíclico puede actuar tanto en núcleo como en citoplasma. Bien, receptor externo forma un segundo mensajero, el segundo mensajero actúa en núcleo en citoplasma. En cambio, las hormonas esteroideas, que son de naturaleza lipídica, atraviesan la bicapa lipídica sin ningún problema, por lo cual su receptor no está afuera, no está de manera superficial. Su receptor se encuentra a nivel del citoplasma. Bien, al momento que esta hormona se junta con el receptor, el complejo hormona-receptor se forma de manera interna. Aquí no, es de manera externa. Este complejo hormona receptor solamente puede trabajar a nivel del núcleo y recién ahí se forma una nueva proteína que altera la función. Profe, ¿cómo puedo saber si mi hormona es lipídica o es de tipo proteica? De manera general, chicos, las hormonas lipídicas vienen a ser las hormonas sexuales. En progesterona, estradiol, testosterona, son hormonas de naturaleza lipídica y el resto vienen a ser hormonas de naturaleza proteica. Pero también ten cuidado con las palabras, te pueden colocar por ahí que tenemos una hormona que es un péptido, oligopéptido, cadena corta de aminoácidos, está haciendo referencia a proteínas. Una hormona derivada del esteroides, una hormona derivada del colesterol, una hormona de naturaleza lipídica, automáticamente se están hablando de hormonas esteroideas. Y recordar que lo básico es atravesar la membrana. Si no lo atraviesa, desde afuera, si logra atravesarlo, desde adentro. Una vez adentro, tienen que formar una proteína, lo cual ya altera la función celular. ¿Bien? Ok, chicos, entonces vamos viendo cada una de las glándulas con las hormonas que producen. Atentos por aquí, vayan anotando, síganme la clase. Empezamos en la parte de arriba con lo que viene a ser el hipotálamo y la hipófisis, también conocida como la glándula maestra o también llamada la pituitaria. La hipófisis viene a ser una glándula que está formada por dos lóbulos. Uno de ellos viene a ser el lóbulo anterior, el que está hacia adelante, y que se le conoce también como la adenohipófisis. Mientras que el otro viene a ser el lóbulo posterior que se encuentra hacia atrás y se le conoce como la neurohipófisis. La diferencia entre los términos adeno y neuro es que adeno hace referencia a adrenal, que ese lóbulo sí actúa como si fuese una glándula produciendo sus propias hormonas. La adenohipófisis produce las hormonas que va a liberar. En cambio, la neurohipófisis, el término neuro,
tiene que ver porque se conecta con la parte neuronal. La adenohipófisis no produce, perdón, la neurohipófisis no produce sus propias hormonas, sino que las recibe del hipotálamo. El hipotálamo produce dos hormonas, las cuales envía a la neurohipófisis a través de las células neurosecretoras. Aquí está. Estas células neurosecretoras van a transportar la oxitocina y la hormona antidiurética. Bien, entonces como son dos, empezamos con ellos. La hormona antidiurética, también conocida como ADH, antidiurética hormona, o también conocida con el nombre de vasopresina. Es una hormona que, por ejemplo, ustedes han sentido cuando han ido al cine. Es muy común que cuando vamos al cine, por ejemplo, en los primeros minutos de la película, empezamos a comer la canchita, nos va a dar sed, tomamos gran cantidad de agua, se nos acaba la gaseosa porque es limitado y seguimos comiendo canchita. Poco a poco nuestro cuerpo se está llenando de sales y vamos a tener una sensación de sed. Ya de por sí la gaseosa fue procesada y la vejiga está llena. Entonces tenemos ganas de ir al baño, pero también tenemos sed. Ahí nuestro cuerpo hace un cálculo rápido. Por un lado, voy a botar agua y por otro lado, necesito agua. Entonces, ¿qué pasa si mejor reaprovecho esa agua? Libera la antidiurética, lo que hace que la orina regrese a los tubos contorneados y se reabsorbe gran cantidad de agua, haciendo que luego la orina baje mucho más concentrada, mucho más espeso. Por eso, chicos, que no se les haga extraño que cuando van al cine, entran a los baños, tenga un olor muy fuerte de orina concentrada, por la gran cantidad de antidiurética que han producido, haciendo que se reabsorba el agua necesaria. Después de eso tú vas a notar que no tienes ganas ni de ir al baño y tampoco te da sed, pero al poco rato otra vez vuelven las ganas. La otra hormona que se produce en el hipotálamo y se acumula a nivel de la neurohipófisis viene a ser la oxitocina, una hormona que facilita las labores de parto porque su principal función es la contracción. A niveles de parto va a permitir la contracción del músculo liso en el útero para que pueda liberar al bebé más fácilmente. A nivel de las glándulas mamarias permite la contracción de dichas glándulas para poder secretar la leche con mayor facilidad. Esto, por ejemplo, quizás lo hayan observado en algunas mamás cuando son primerizas, ¿no? Cuando están ahí de la nada, están haciendo sus actividades y los senos empiezan a liberar leche, se empieza a humedecer. Algunas personas piensan que los senos tienen una capacidad como si fuesen una jarra y luego se están desbordando. No, no, no. Lo que acaba de pasar es que tu cuerpo ha liberado oxitocina y las glándulas mamarias se están contrayendo. Por eso que la leche se libera, rápidamente traen al bebé para que pueda aprovechar esa leche. ¿Bien? Entonces, no se olviden, chicos, las hormonas liberadas por la neurohipófisis no las produce ella. Vamos con la adenohipófisis. A nivel de la adenohipófisis se producen seis hormonas principales. Tenemos las hormonas de naturaleza sexuales, como por ejemplo la folículo estimulante, la llamada FSH, folículo estimulante hormona, y la luteinizante, la LH. La folículo estimulante, su propio nombre lo indica, es para estimular los folículos. En el caso de las mujeres, los folículos ováricos, para poder madurar y desarrollar un nuevo ovocito. En el caso de los varones cumple la función similar, el desarrollo de gametos, pero los varones no tienen folículos. Lo que los varones van a tener vienen a ser células de Sertoli. Bien, entonces acuérdate de la F para folículos ováricos, acuérdate de la S para células de Sertoli. Ambos van a producir los gametos sexuales, óvulos y espermatozoides. Por otra parte, la hormona luteinizante, acuérdense de la L, es para que en el caso de las mujeres se estimule al cuerpo lúteo para que libere hormonas sexuales, progesterona, estradiol. En el caso de los varones, acuérdate de la L, a las células de Leydig para liberar la testosterona. ¿Bien? Entonces, folículo estimulante, producción de gametos, hormona luteinizante, producción de hormonas sexuales, donde actúan a nivel de las gónadas, ovarios y testículos. Luego tenemos la hormona de crecimiento o somatotrofina, somatotropina o simplemente SH, somatotropina hormona. Esta hormona va a permitir que nosotros podamos desarrollar, digamos, de manera normal el crecimiento porque estimula principalmente a nivel de los huesos y músculos. Ustedes quizás hayan visto que, por ejemplo, las personas que sufren enanismo, los órganos se encuentran muy comprimidos, profe, pero ¿qué ha pasado? Es porque la somatotropina no se ha liberado adecuadamente. Los huesos y los músculos no se han desarrollado, sobre todo el hueso. Bien, cuando es que el hueso se alarga, el músculo no le queda otra que completar esa tarea, pero los órganos sí han seguido un desarrollo normal, pero están muy comprimidos.
En cambio, una persona que es muy alta vas a ver que también es muy flaca porque los órganos no están ocupando mucho espacio. La somatotropina principalmente actúa a nivel de huesos y músculos. Bien, en el caso de los órganos, el desarrollo no está tan influenciado. No es que una persona grande tenga órganos grandes y una pequeña órganos pequeños. No vas a notar mucho esa diferencia. Luego tenemos a la prolactina, prolácteos, PRL, prolácteos para producir leche. La hormona prolactina estimula también a las glándulas mamarias, pero para la producción de leche. Esta hormona principalmente se va a secretar en las últimas semanas de embarazo, donde la madre, básicamente desde el mes 6-7, empieza a desarrollar unos senos más pronunciados. ¿Debido a qué? Al desarrollo de las glándulas mamarias. Entonces, mucho cuidado. La prolactina es para producir la leche, mientras que la oxitocina ayuda a secretar la leche. Después tenemos la ACTH, bastante como si fuese un trabalenguas, adrenocorticotrópico hormona. Adreno se refiere a las glándulas adrenales, córtico a nivel de corteza, relacionado con la corteza. Trópico tiene que ver con la función hormonas. Bien, es una hormona que modifica o activa las funciones a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Y qué se produce a nivel de la corteza? Los corticoides. Bien, la neurohipófisis, perdón, la adenohipófisis estimula a la glándula suprarrenal para que libere corticoides. La adenohipófisis también va a estimular a la tiroides gracias a la tirotrofina, la TH, para que pueda liberar sus propias hormonas. Por eso que se le llama una glándula maestra, porque es una glándula que estimula a otras glándulas a que realicen su función. Estimula la glándula tiroides, las glándulas suprarrenales, glándulas mamarias, a las propias gónadas que actúan de manera glandular. Bien. Bien, chicos, entonces mucho cuidado con hipófisis e hipotálamo, sobre todo con la hipófisis, porque aquí van a tratar de confundirte entre el adeno, entre la neuro, para que te puedas equivocar. Recuerda que la neuro nunca produce hormonas, lo he visto en preguntas de verdadero y falso. Y mucho cuidado con las hormonas y sus funciones. No confundir algunos nombres con otros, no confundir a la oxitocina con la prolactina, sobre todo a nivel de las glándulas mamarias. Bien. De la parte de lo que viene a ser la pituitaria, un poquito más hacia atrás vamos a encontrar a la glándula pineal o también conocido como epífisis, también llamado el cuerpo pineal. Esta glándula produce una hormona conocida como la melatonina. No confundir esta palabra con la melanina. La melanina es la pigmentación que tienes a nivel de la piel. La melatonina es una hormona cuya producción está modulada por la luz. ¿Cómo así? Cuando hay demasiada luz, por ejemplo, en estos momentos, los niveles de melatonina son muy bajos, no se producen, pero a medida que va oscureciendo, por ejemplo, por aquí, ¿bien? Cuando hay ausencia de luz, aumenta la producción de melatonina. Va oscureciendo, 8 de la noche, medianoche, la melatonina está en el pico más alto. Nuevamente hay presencia de luz. Poco a poco la melatonina se va degradando. Profe, pero es ahora estoy con los ojos cerrados. A pesar de que una persona pueda tener los ojos cerrados, puede detectar los cambios de luz a través de los párpados. Y eso permite poder modificar tus funciones de acuerdo a la luz y a la oscuridad. Porque, ¿qué es lo que hace la melatonina? Regula ciclos reproductores estacionales, los ritmos circadianos en los animales. Los animales saben cuándo es la época reproductiva, cuándo no, de acuerdo a las horas de luz. Nosotros, por ejemplo, ustedes, chicos, de manera general, ustedes no sienten el cambio de las estaciones. Ustedes saben por geografía, por cultura general, que en verano el día dura mucho más, bien eso de las 7, 8 de la noche, todavía hay bastante luz, mientras que en invierno es a las 4 o 5 de la tarde ya está oscureciendo. Bien, pero su cuerpo básicamente no lo siente, o mejor dicho, ustedes no son conscientes de eso gracias a la melatonina. Ella se encarga de todo eso. Los animales utilizan esto para saber cuándo deben reproducirse. Donde sí nosotros lo sentimos es en la vigilia y el sueño. Para mantenernos despiertos, para poder despertarnos, bien más allá de una alarma y todo eso, es más sencillo cuando tenemos presencia de luz a través de una ventana, a través de tal vez un orificio, algún tragaluz. Y para poder dormir, básicamente en oscuridad. Quizás ustedes han escuchado de sus papás, de sus abuelos, cuando vivían en la sierra, en zonas alejadas, en los pueblitos, que ellos se dormían temprano. ¿Por qué? Porque no había luz y al momento que no hay luz, la melatonina se produce rápidamente y se quedan dormidos muy temprano. Y se levantaban tempranito. Básicamente ni el gallo lo despertaba. ¿Por qué? Por lo mismo, eran casas muy abiertas, había buena iluminación, llegaba la luz, rápidamente la melatonina disminuía, ¿bien? Y las personas entraban en acción
inflamación. Permite adaptarnos a las estaciones, previene enfermedades cardíacas y degenerativas. Cada vez que ustedes se amanecen, a ver qué dice por aquí. Ahorita te explico esos cambios. Muy buena pregunta. Ustedes, por ejemplo, cuando han tenido una amanecida, ya sea para estudiar para un examen de admisión, ya sea para un 15 años, habrán notado que al día siguiente toda su cara está demacrado, completamente como que arrugados, envejecidos, pero una buena noche de sueño y rápidamente regenera, ¿bien? Porque la melatonina induce eso, una regeneración mientras duerme. También te ha pasado, por ejemplo, que tú llegas enfermo a casa, estás ahí con mareos, con fiebre, capaz te dio COVID, te acuestas a dormir y te levantas curado. No es un superpoder, por así llamarlo, no es algo raro, sino que la melatonina mientras duerme estimula el sistema inmune, alivia y protege los efectos negativos del estrés. Por eso que también lo has visto en los bebés. Una vez que están así muy malhumorados, muy renegones, lloran y lloran hasta que se quedan dormidos. Y una vez que se despiertan, ya están más tranquilos, están más calmados, gracias a la melatonina. ¿Qué ocurre cuando no puedes desarrollar melatonina? Te explico. Las glándulas, de manera general, chicos, las glándulas, cuando nosotros no tenemos el cuidado adecuado, me disculpan, chicos, tengo un gripe, por eso me sobo el ojo. Las glándulas hacen una de dos: o trabajan de más porque sienten que no están haciendo correctamente su función, o simplemente dejan de trabajar. Y a la glándula pineal le puede pasar eso. Cuando tú te vas a dormir, te llevas un pequeño aparatito a la cama, conocido como celular. Los celulares de por sí emiten bastante luz, y esa luz, aunque no creas, hace que no duermas, y quizás lo has notado. Estás con sueño, estás cansado, te acuestas a dormir, y en eso, como está oscurito, como que un poco más de energía, prendes el celular y puedes pasar 1 o 2 horas. Poco a poco tu glándula pineal empieza a fallar. Si produces en exceso melatonina, vas a sufrir de somnolencia, te duermes a cada rato. Si dejas de producir melatonina, empiezas con insomnio. Y el momento que tú dejas de dormir, empiezas a tener daños a nivel cardíaco, sientes que el corazón profe taquicardia, me hinca el pecho, enfermedades degenerativas, rápidamente envejecen las personas que no duermen correctamente. Vas a notar en que entre una persona y otra, bien aparte todo el estrés que también están cargando, las arrugas, las bolsas, las ojeras empiezan a aparecer. Frente a ello, por supuesto, hay tratamientos como por ejemplo algunas gomitas o pastillas de melatonina que van a ayudar a que el cuerpo pueda suplir esa ausencia de melatonina que ya no produce. Quizás por la edad no lo sientan, son bastante jóvenes, bien, la glándula todavía puede resistir un poco más, pero ya cumpliendo los 30, 35 años van a empezar a sentir los estragos, bien, de lo que han pasado en su juventud, en su adolescencia. Entonces, aquí tenemos el hipotálamo junto con la hipófisis y justo por detrás, cerca del cerebelo, la glándula pineal. Bien, bastante pequeña, pero muy importante. Seguimos. Bajamos un poco más y llegamos a la tiroides y paratiroides. La tiroides viene a ser una glándula que tiene una forma de corbatín o forma de michi ubicado básicamente sobre la tráquea, a la altura del cuello. Acá está. Y sobre la tiroides vamos a encontrar 4 cuerpos celulares que vienen a ser la paratiroides. Aquí está. 2, 3, 4. La tiroides produce una hormona conocida como la tiroxina, que estimula el crecimiento en mamíferos jóvenes y controla la velocidad del metabolismo. Para que la tiroides pueda funcionar correctamente, necesita de un compuesto conocido como yodo. Pregunta rápida. ¿En qué alimento nosotros encontramos yodo? ¿Qué alimento es el que nos proporciona gran cantidad de yodo? La sal. Correcto, la sal yodada. Bien, la sal yodada, porque la sal de manera natural no tiene yodo. En el proceso industrial, cuando se está formando la sal, ahí se le agrega yodo para que llegue a los hogares. Pero, por ejemplo, ustedes habrán escuchado a veces, profe, hay personas que dicen que están gordas porque su cuerpo absorbe, retiene mucha agua, está comiendo mucha sal. Profe, por ahí me dijeron que una persona bajó de peso porque dejó de comer sal. ¿Qué está pasando? Hay casos en los que bajas de peso, pero no es por la sal, es por la tiroides. Cuando tú consumes los niveles adecuados de yodo, tu tiroides funciona correctamente, produce tiroxina y tu metabolismo es el adecuado. Ya el resto depende de tus actividades, si hago mucho ejercicio o poco ejercicio. Pero si dejo de consumir sal, la tiroides se va a ver afectada. Y recuerda, las glándulas hacen una de dos: o o empiezan a trabajar en exceso o dejan de trabajar. Si la tiroides deja de trabajar, empieza a trabajar poco a poco, a eso se le conoce como hipotiroidismo. Y esto se ve con el caso del bocio, que viene a ser un crecimiento anómalo de la tiroides, se inflama todo el cuello como si fueses un pelícano.
Aquí puedes ver, esta es una persona con bocio, mixedema o cretinismo, que es un retraso físico-mental a nivel de los jóvenes, mixedema a nivel de los adultos, el cretinismo, y junto con eso una disminución en la velocidad del metabolismo. La persona empieza a engordar. Pero por otra parte, si la persona deja de comer sal y la tiroides, en lugar de dejar de trabajar, empieza a trabajar en exceso, la persona desarrolla hipertiroidismo. Así como el hipotiroidismo se ve con el bocio, con esta inflamación del cuello, el hipertiroidismo se observa con la exoftalmia, exo hacia afuera, oftalmo, ojos. Los ojos de manera normal presentan una curvatura, pero una persona con exoftalmia va a tener una curvatura más pronunciada, como si fuese una especie de cono. No solamente eso, va a presentar problemas de irritabilidad, problemas a nivel del corazón, problemas a nivel del sistema cardíaco y es una persona realmente muy irritable, muy renegona. Y eso es algo que los médicos ya observan cuando el paciente entra a consulta, cómo están los ojos, cómo está la garganta, para ver si la tiroides está relacionada. Entonces, tener mucho cuidado. El hipertiroidismo, por supuesto, también aumenta la velocidad del metabolismo, lo que hace que las personas rápidamente disminuyan de peso. Pero realmente no lo vale, porque un daño a nivel de la tiroides es para toda la vida. Bien, el tratamiento es de por vida. Aparte de la tiroxina, la tiroides produce una hormona conocida como la calcitonina. La calcitonina va a regular los niveles de calcio en sangre, reduciendo el dolor óseo y también reduciendo los niveles de calcio en esta sangre. Vamos a poner pausa por aquí y vamos con la paratiroides para luego explicar en completo la calcitonina. La paratiroides, que se desarrolla sobre la tiroides, produce una hormona llamada la paratormona, también conocida como la PTH. Paratohormona, los cuales mantienen el nivel del calcio en sangre. Entonces, ¿cómo trabajan? De manera antagónica. Lo que uno hace, el otro lo deshace. ¿Qué hace la calcitonina? La calcitonina, no, primero, ¿qué hace la paratiroides? Para que se entienda. Nosotros día a día tenemos ciertos niveles de calcio. Bien, están en los niveles adecuados. Supongamos que este es el nivel normal, tenemos calcio por aquí. En nuestras actividades del día a día va disminuyendo impulsos nerviosos, procesos sinápticos, las bombas de calcio, procesos de coagulación, todo eso hacen que los niveles de calcio disminuyan. Están por debajo de lo normal. Entonces la paratormona se activa. ¿Qué hace la paratormona? Los huesos liberen calcio hacia torrente sanguíneo. Los riñones reabsorban calcio a torrente sanguíneo. El intestino absorba calcio siempre y cuando haya vitamina D a torrente sanguíneo. Entonces los niveles de calcio vuelven a subir, pero esta vez subieron demasiado. Profe, ¿y ahora qué hacemos? Tranquilo, una vez que tenemos demasiado calcio, la paratormona deja de trabajar y se activa la calcitonina. La calcitonina hace que los intestinos, bien, ya no absorban calcio, hacen que los riñones ya no absorban calcio y hacen que los huesos, en lugar de liberar, empiecen a reabsorber calcio, lo que hace que poco a poco los niveles de calcio vuelvan a disminuir. Otra vez llega a lo normal, baja de nuevo, está por debajo de lo normal y la paratormona se vuelve a activar. De esa manera, paratormona y calcitonina van a regular los niveles de calcio en sangre. Bien, son hormonas antagónicas. Lo que uno hace, el otro lo deshace. Bien. Ok, chicos, cuiden mucho su tiroides, consuman sal de manera adecuada, no más de 30 gramos por día. Seguimos bajando y a la altura del pecho, en la parte del esternón, que son estos huesos que protegen los pulmones, vamos a encontrar al timo. El timo, cuando una persona está en crecimiento, está en la etapa de infante, es bastante voluminoso, es muy grande, pero a medida que vas haciéndote ya más joven, más adulto, involuciona después de la pubertad, se va haciendo más y más pequeño. ¿Y esto a qué se debe? El timo produce una hormona conocida como la timosina. Es una hormona proteica cuya función es estimular la maduración de de las células del sistema inmune, a los linfocitos T, sobre todo por eso se llama timosina. Entonces, profe, ¿por qué es voluminoso cuando soy pequeño? Porque cuando eres pequeño, tu cuerpo no conoce las enfermedades. Entonces, necesitas una gran cantidad de células, las cuales por primera vez van a conocer las enfermedades. Muchas de ellas van a morir en el proceso, mientras que otras que logran sobrevivir adquieren memoria. Y esto poco a poco se van volviendo especialistas. Por eso que a medida que vas envejeciendo,
ya no requieres gran cantidad de linfocitos T maduro, porque también implica un gasto energético. Por eso que el timo poco a poco se hace más pequeño y ya no se libera la gran cantidad de timosina. Ustedes quizás lo han notado o lo han visto si tienen hermanos pequeños. Cuando los niños recién están en crecimiento entre los 10 hasta los 10, 12, 13 años, bien, toda esa primera etapa, a cada rato se enferman, que gripe por aquí, que fiebre de esto, que el otro, ¿bien? Pero ya cuando son jóvenes, ya son adultos, por ejemplo, observas en tus hermanos mayores, en tus padres, tus tíos, tus primos, difícilmente se van a enfermar de una enfermedad infecciosa. Por ahí quizás romperse algo, un mal movimiento, pero enfermedades infecciosas ya no, porque las células ya ganaron resistencia, ya tienen memoria. Bien, entonces ahí tenemos al timo. Esa es la única función. Seguimos bajando un poco más y más o menos a la altura de la espalda media, ahí vamos a encontrar a la glándula suprarrenal, la que se encuentra sobre los riñones. Sobre los riñones vamos a ver un cúmulo de células, bien, uno sobre cada lado, y al momento que nosotros analizamos a esta glándula suprarrenal, vamos a notar la presencia de tres cosas. Primero, una membrana que lo rodea, conocido como cápsula. Luego, por debajo, una zona llamada zona de corteza o zona cortical. Aquí es donde actúa la ACTH, adrenocorticotrópica hormona. Bien, la hormona que actúa a nivel de las glándulas adrenales o suprarrenales en la parte de la corteza. Esta zona corteza o cortical produce los corticoides, mineralocorticoides y los glucocorticoides. Y luego en el centro tenemos a la zona medular, la cual va a producir una hormona conocida como la adrenalina o también llamada epinefrina. Entonces, ¿qué hacen las que vienen a ser los corticoides? Dentro del grupo de los glucocorticoides tenemos al cortisol. Estos glucocorticoides se van a liberar, por ejemplo, cuando una persona se encuentra frente a situaciones de estrés o, por ejemplo, contra el dolor físico, el dolor emocional, contra el frío, todo eso que también te va a generar estrés. Empiezas a liberar corticoides para hacerle frente, para poder resistir mucho mejor o para no sentir los estragos, básicamente, del estrés. Por ejemplo, quizás esto lo has visto en personas cuando hay un funeral. Al momento que la persona fallece, es cierto que está todo el grupo se pone triste y todo eso, pero vas a notar que la familia cercana durante el funeral, durante el sepelio, están completamente inertes, ni contentos ni tristes. ¿Por qué? Por una gran cantidad de corticoides que tienen en sangre. Eso está regulando el dolor emocional, está regulando ese estrés que sienten. Pero los corticoides es algo que rápidamente también disminuye, vuelve a bajar y la persona es un mar de lágrimas nuevamente. Lo mismo ocurre con el estrés. Quizás ustedes han escuchado, profe, yo trabajo bien bajo presión, bajo estrés, soy mucho más eficiente. Mañana es el examen, hoy día estudio. Por supuesto, porque tienes corticoides que en ese momento están inhibiendo ciertas sensaciones que te podrían causar molestias. Pero si tú continúas con este proceso, bien, a la larga los corticoides disminuyen y ahí empiezas a sentirte mal, te empiezas a sentir de que no lo estás haciendo bien y todo eso. Y frente a eso también estimula el apetito, estimula que tú puedas consumir azúcares porque de cierta manera ayudan a la producción de glucocorticoides. Los mineralocorticoides, por otra parte, como la aldosterona, participan en los intercambios iónicos a nivel de los riñones, ¿bien? Para la formación de la orina. Entonces, no confundir un glucocorticoide, aparte de gluco de azúcar, que a veces te dan también para hacerle frente al estrés, con un mineralocorticoides, intercambio de minerales gracias a la aldosterona. La, por parte de la médula, la adrenalina es una de las hormonas más conocidas, donde muchos de nosotros pensamos o tenemos la idea de que la adrenalina es una hormona que nos prepara para pelear, lo cual es falso. ¿Por qué? Nosotros evolutivamente no somos organismos depredadores, somos organismos presa. La adrenalina a nivel de nosotros no nos prepara como en el caso de nuestros perros. Ustedes han visto, cuando el perro tiene adrenalina, así venga un oso, si venga toda una jauría de perros, el perro se lanza al ataque porque es un depredador. En caso de nosotros, nos prepara para huir, para escapar. Por ejemplo, te están robando por ahí en la esquina y en eso ves que por detrás se acerca un patrullero. Ya tienes adrenalina en el cuerpo. Tú de frente no le vas a pegar al choro. Lo primero que vas a hacer es tratar de huir a manera de defensa, tratar de defenderte, porque es tu instinto natural. Bien, la adrenalina, chicos, también es conocida como la epinefrina y quizás por ahí han escuchado el término noradrenalina o norepinefrina. ¿A qué se refiere? Es el mismo compuesto, solamente que está viajando por distintos medios. Adrenalina, epinefrina, cuando viaja por torrentes sanguíneos, se le conoce como hormona. Noradrenalina, norepinefrina, cuando lo hace a través de los impulsos nerviosos, neurotransmisor, en los procesos de sinapsis. Bien.
Al momento que tú activas el sistema simpático, van a liberarse los dos, tanto la adrenalina como la noradrenalina, para que el sistema nervioso y el sistema... ay, se me fue el nombre, chicos. Bueno, para que tus hormonas también se puedan activar a la par. Bien, ahí tenemos a las glándulas suprarrenales. Muy cerca de las glándulas suprarrenales, pero hacia el lado del frente, vamos a encontrar al páncreas, el cual es considerado una glándula mixta. Observa, ahí están los riñones, aquí está el páncreas. Bien, localizado transversalmente en la parte posterior del abdomen, detrás del estómago, está justo por debajo. A nivel del páncreas vamos a encontrar a los islotes de Langerhans. Esto es la parte endocrina, el sistema endocrino. A nivel de los islotes de Langerhans encontramos tres grupos celulares. Células alfa, que producen una hormona conocida como el glucagón. Células beta, que producen hormonas conocida como la insulina. Y las células delta que producen una hormona conocida como la somatostatina. Las células F no son parte de los islotes de Langerhans, sino que estas son las que producen el polipéptido pancreático, las enzimas pancreáticas para la degradación de los lípidos y otros compuestos en el sistema digestivo. Bien, entonces esto no es parte de no es parte del sistema endocrino. Bien. Ahora, ¿qué hacen las alfa, qué hacen las beta, qué hacen las delta o específicamente qué hacen las hormonas? Al momento que nosotros consumimos alimentos ricos en carbohidratos, nuestro sistema digestivo se encarga de degradarlos a la forma de monosacáridos, de azúcares simples, principalmente glucosas. Estas glucosas que están en torrente sanguíneo tienen que ser capturados correctamente y para poder activar los canales de glucosa es necesario que entre la insulina. Al momento que las células reciben insulina, pueden capturar glucosa y dentro de ellas la glucosa se convierte en glucógeno. Bien, esto es cuando nosotros comemos. Pero ¿qué pasa si yo estoy pasando hambre? Si hasta ahora no he tomado desayuno, no he almorzado. Entonces tus niveles de azúcares van a disminuir y tu cuerpo necesita azúcares para seguir trabajando. Pero tenemos glucógeno de reserva. Recuerda que el glucógeno es un polisacárido. Vas a ver ahí a los azúcares. Ven con cuadraditos, chicos, están ahí encadenados. Bajo esta forma no lo pueden procesar tus células. Entonces ahí llega el glucagón. El glucagón rompe al glucógeno para liberar a las glucosas y de esa manera tu cuerpo va a poder procesarlo. ¿Y qué hace la somatostatina? Es una hormona inhibidora. Cuando tu cuerpo ya rompió demasiado glucógeno, ya hay suficiente azúcar, la somatostatina inhibe a las células alfa para que ya no produzcan más glucagón. Cuando tu cuerpo ya atrapó bastante azúcar, ya tenemos lo suficiente, la somatostatina inhibe a las células beta para que ya no produzcan insulina. Cuando la somatostatina ya cumplió su trabajo, se inhibe a sí mismo a las células delta para que ya no se libere más somatostatina. ¿Bien? Y si se deja de consumir de total el azúcar, ¿los carbohidratos se pueden reemplazar? Sí. Tengan mucho cuidado con estas dietas en las cuales dicen sí, estás gordo por azúcar, lo cual es correcto. El azúcar rápidamente se metaboliza bajo la forma de lípidos, pero si tú no consumes algo, tu cuerpo lo fabrica. Los azúcares son muy sencillos de fabricar y se pueden fabricar a partir de proteínas, a partir de lípidos y viceversa. Con el azúcar que nosotros consumimos podemos fabricar las partes, por supuesto, carbono, hidrógeno, oxígeno de las proteínas. Los nitrogenados es otro tema. Podemos fabricar, por ejemplo, los ácidos grasos de los lípidos. Es muy sencillo para el cuerpo. Entonces, cuando nosotros dejamos de consumir azúcares, nuestro cuerpo de cierta manera lo va a conseguir. Y al momento que consigue estos azúcares en sangre, ¡pum!, lo captura bajo la forma de glucógeno. Si ya de por sí tienes un déficit de azúcar, ya supongamos que sí, completamente tienes un déficit de azúcares, bien, el glucógeno va a ser explotado al máximo, llega un punto en que ya empiezas a sufrir un shock. Recuerda que cuando ustedes dejan de comer, lo primero que te duele es la cabeza. ¿Por qué? Porque a nivel de la cabeza, de los 14 receptores de azúcares, tenemos como 10 que se encargan de capturar todo el azúcar. Luego de eso, el cuerpo se empieza a sentir mal, el corazón se empieza a sentir mal, porque la energía empieza a disminuir hasta colapsar completamente. Frente a ese tipo de, bueno, no es deshidratación, ese tipo de desnutrición, rápidamente a la persona se le tiene que aplicar dosis de azúcar. Bien.
¿Por qué dicen que se le bajó el azúcar? Buena pregunta. Eso ocurre, por ejemplo, cuando estamos en la clase, ¿se acuerdan de la clase de respiración? Bien, cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio, nuestras células están oxigenadas, están bien oxigenadas, tienen mitocondrias, entonces cuando ingresa el azúcar a la célula rompe el azúcar por glucólisis y luego lo que se forma pasa al mitocondrias y empieza a pasar el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, y se forma una gran cantidad de ATP, 34, 36 ATPs, bien, 34, 38, perdón. Entonces, cuando estás haciendo mucho ejercicio muy rápido porque no tienes la capacidad de oxigenarte, tus niveles de oxígeno disminuyen, los mitocondrias se apagan, pero tu cuerpo necesita más energía. Entonces, ¿qué hace? Empieza a capturar azúcar a lo loco, rompe, 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 rompe azúcar, y eso hace que tus niveles de azúcar caigan a plomo y el cerebro se queda sin azúcar, te empiezas a marear, tienes náuseas, ganas de vomitar, simplemente por no saber oxigenarte correctamente. Y aparte de que tus células van a estar formando una gran cantidad de se me fue el nombre, siempre lo conozco como los tóxicos, los NADH, ¿bien? Y eso va a hacer que tú realices fermentación y vas a notar cómo los músculos se endurecen rápidamente, ¿bien? No es un ataque de ansiedad. La ansiedad es muy distinto porque es una respuesta hormonal de por sí, sino es más como un desmayo, una falta de energía. Bien, tus células capturan tan rápido el azúcar que disminuyó de pronto y tu cerebro ya no lo siente y necesita mucha energía y también oxígeno para poder trabajar. Entonces, en estos momentos simplemente colapsas, te desmayas. ¿Qué hacen estas personas? Una Coca-Colita y también oxigenarlo lentamente. ¿Bien? Entonces, eso es un bajón de azúcar, ¿bien? Porque tus células han capturado todo rápidamente, gracias a qué? A la insulina. ¿Bien? Ok. Por último, chicos, tenemos que hablar acerca de las gónadas en el sistema endocrino. Recuerda que las gónadas también participan. La hipófisis va a liberar lo que viene a ser la FSH y la LH. ¿Te acuerdas? FSH, folículo estimulante, para la estimulación de los folículos ováricos, para el desarrollo de los ovocitos. La S de células de Sertoli, para que las células de Sertoli produzcan los espermatozoides. Entonces, a nivel de los varones, la FSH produce la llamada espermatogénesis. LH, la L, actúa sobre las células de Leydig para que produzcan la testosterona. Al momento que la testosterona aumenta en los varones, la testosterona va a liberar, perdón, las células van a liberar inhibina. Hay mucha testosterona, bien, entonces se produce más inhibina y la inhibina hace que la hipófisis deje de trabajar. Bien, que ya no libere ni LH ni FSH. Los espermatozoides que se han formado van a estar ahí, por lo menos viven por unos 4 días. Poco a poco los niveles de testosterona están bajando, empiezan a disminuir, lo que hace que la inhibina empiece a disminuir y al momento que disminuye, la hipófisis se vuelve a activar para producir nuevamente LH y folículo estimulante. Y otra vez aumentar los niveles de testosterona y también los espermatozoides, recuperarlos. Bien, esto más o menos, como te digo, ocurre cada 4 días que tienes una renovación espermática. En el caso de las mujeres, ocurre un proceso similar. Vamos a encontrar por aquí la folícula estimulante que estimula los folículos ovarios para el desarrollo de un ovocito y la hormona luteinizante. La luteinizante a nivel del folículo para la producción de los estrógenos. Pero una vez que el folículo libera al óvulo, se convierte en una estructura, vamos a colocarla así, una estructura vacía, conocida como el cuerpo lúteo. Ha puesto de vertical. A ver. El cuerpo lúteo, cuando es estimulado por la hormona luteinizante, va a permitir liberar la progesterona. ¿Y qué hace la progesterona? Permite el desarrollo del endometrio. Profe, ¿qué cosa es el endometrio? Es la capa interna que reviste al útero. Entonces el cuerpo lúteo va a seguir produciendo progesterona, el endometrio poco a poco se va desarrollando hasta que el cuerpo lúteo se degrada. Una vez que se degrada, la progesterona cae, el endometrio cae en algo que ustedes conocen como menstruación. ¿Bien? Entonces, cuando los estrógenos están altos, cuando la progesterona está alto, acá, la hipófisis disminuye su actividad hasta que nuevamente vuelven a bajar y la hipófisis vuelve a activarse. De esa manera, estas hormonas se controlan a sí mismas. ¿Bien? Todo gracias a las hormonas sexuales. Testosterona alta, la hipófisis no trabaja mucho. Testosterona baja, la hipófisis vuelve a liberar una segunda dosis para que se produzca nueva testosterona. Y lo mismo ocurre con los estrógenos. Bien, progesterona, estradiol, con ellos.
Bien, chicos, esto vendría a ser la parte endocrina de por sí. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de pasar, bien, a lo que viene a ser sistema inmune? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Ok. Bien, chicos, respecto al sistema inmune, nosotros debemos saber que el sistema inmune está formado por una red compleja y vital de células y órganos que protegen al cuerpo de las infecciones. Aquí vamos a mencionar las células, bien las tienen en pantalla, pero los órganos, por ejemplo, vienen a ser el timo, el vaso, el apéndice, las placas de Peyer, las amígdalas, bien, son centros donde vamos a encontrar a células del sistema inmune. Profe, el apéndice sí, y también la piel, por si acaso, la piel también es un órgano del sistema inmune ya que por un lado forma una barrera protectora impidiendo que microorganismos puedan ingresar, pero también sobre tu piel viven una gran cantidad de microorganismos, principalmente bacterias, bacterias que resultan beneficiosas para nosotros, no porque produzcan algo como por ejemplo lo hacen las bacterias intestinales, sino porque estas bacterias se comunican con tus células, ¿bien? Y le enseñan a reconocer a bacterias peligrosas y también ellas evitan que esas bacterias peligrosas se asienten sobre tu piel. Mientras estas bacterias, entre comillas, buenas, estén de manera superficial, van a seguir siendo buenas, pero apenas tienes un corte, rápidamente ingresan y causan infecciones. Pero ayudan al sistema inmune. Lo mismo ocurre con el apéndice. Quizás algunos consideren al apéndice como un órgano vestigial, profe, que ya no sirve y todo eso. El apéndice es parte del sistema inmune. En esa zona también encontramos bacterias que evitan que otras bacterias peligrosas se asienten, puedan infectar esta zona causando daños y problemas. Lo que también ocurre, por ejemplo, con las féminas, con las mujeres, en el caso de la parte vaginal. Ahí también vamos a encontrar bacterias, principalmente del género Lactobacillus. Estas bacterias se mantienen a un pH ácido bajo ciertas condiciones y evitan que otras bacterias, hongos, protozoos puedan ingresar a esta cavidad. De ahí que cuando las mujeres utilizan jabones no adecuados, bien productos de limpieza no adecuados, alteran el pH, estas bacterias se ven alteradas, otras bacterias van a aprovechar ese espacio y empiezan a causar infecciones vaginales o también las infecciones por hongos o protozoos. Bien, entonces a nivel del sistema inmune tenemos células y órganos que participan como tal. Chicos, ustedes tienen un receso de 5 minutos, son las 2 de la tarde, 2 y 5, continuamos con el tema. Bien, una pausa por aquí. Bien, jóvenes, 2 y 5, continuamos con la clase. Bien. Entonces, les mencionaba, el sistema inmune está formado por esta red vital de células y órganos que protegen al cuerpo de las llamadas infecciones. Esto también es palabra clave. El sistema inmune únicamente actúa contra las infecciones. Profe, ¿qué cosa es una infección? Una enfermedad causada por un patógeno. Profe, ¿qué es un patógeno? Un patógeno puede ser, por ejemplo, una bacteria, un virus, ¿bien? Un protozoo, un hongo, un helminto, ¿bien? O por ejemplo tal vez un metal que está ingresando por el cuerpo, todo eso que pueda causar enfermedades de manera ajena al cuerpo es considerado un patógeno. Por ejemplo, si tú te rompes el brazo, una fractura, el sistema inmune no trabaja en esa parte. Si tú por ahí tienes un daño hepático, estás causándote cirrosis, el sistema inmune no tiene nada que ver con ello. Bien, directamente con las infecciones causadas por patógenos, agentes extraños. Los órganos involucrados en el sistema inmune se denominan los órganos linfoides. Aquí, chicos, principalmente el vaso y el timo. Acuérdense de ellos dos, vaso y timo. Bien. Afectan el crecimiento, el desarrollo y la liberación de los linfocitos, que es un cierto tipo de los llamados glóbulos blancos, de los leucocitos. Se encargan de elaborar la respuesta inmune frente a un antígeno. Chicos, el sistema inmune, básicamente en resumen, es esto. Se ocupa del reconocimiento primero lo propio frente a lo extraño. Aprender a diferenciar cuáles son nuestras células para luego poder atacar a las células que son distintas o a los compuestos extraños en el cuerpo. Bien, cada vez que ingresa uno de estos compuestos extraños que es llamado antígeno, genera un estímulo antigénico, es reconocido como algo extraño y eso activa al sistema inmune para que elabore una respuesta inmune, lo cual es destruir al antígeno. Bien,
Entonces, cada vez que entra algo extraño a tu cuerpo, el sistema inmune logra reconocerlo como algo extraño y emite una respuesta en consecuencia para eliminarlo de alguna manera. En cuanto a las células que forman parte del sistema inmune, nosotros tenemos principalmente una célula progenitora hematopoyética multipotencial o pluripotencial, básicamente una célula que puede formar lo que sea. ¿Esto dónde lo encontramos? Directamente en médula ósea. A partir de esta célula madre se van a formar por un lado en los progenitores mieloides, donde se desarrollan los mastocitos o llamadas células cebadas, eritrocitos o glóbulos rojos, los trombocitos o también conocidos como plaquetas, pero también se desarrollan los mieloblastos, a partir de los cuales salen células de defensa. Por aquí tenemos al basófilo, eosinófilo, neutrófilo. A estos tres en conjunto se le conoce como los granulocitos por la presencia de gránulos en su interior. Estos granos están formados por algo que se conoce como histaminas. Y ustedes quizás han escuchado el término antihistamínico, o por ejemplo cuando sufre un shock de histaminas. ¿A qué se refiere? Son compuestos que inducen alergias. Aquí también, ahorita les hago zoom, chicos, vamos a encontrar a los monocitos, los cuales pueden desarrollarse para formar células dendríticas o también llamadas APC, células presentadoras de antígeno, o también para formar macrófagos, los grandes fagocitadores. Por la otra parte, por el otro lado, tenemos al progenitor linfoide, el cual va a formar a los llamados linfocitos. El linfocito B, el linfocito T y los natural killer, que son muy especiales. Pregunta, chicos, ¿ingresar a San Marcos es difícil? ¿Qué opinan, sí o no? ¿Ingresar a San Marcos es difícil? Sí, ¿Sí? De los postulantes, ¿cuántos ingresan? Creo que el 10-15% ingresa, el resto pues no hay vacantes. ¿Saben qué cosa es difícil? Graduarte del linfocito. Solamente el 2% lo logra. ¿Cómo así? Los linfocitos T y los linfocitos B reciben el nombre por la zona donde se gradúan. Se forman en los progenitores linfoides, pero finalmente en el timo y en el vaso van a llevar su proceso de maduración. ¿Qué ocurre en el timo, por ejemplo, o en el vaso? Sobre todo con las células T, el 2% logra graduarse y el resto es eliminado en el proceso. Automáticamente lo elimino. En el timo vamos a encontrar a macrófagos, a células dendríticas, los cuales en primer lugar, supongamos, vean pantalla, supongamos que esto que tengo por aquí, ay, perdón, es un linfocito T. Bien, estas células, las dendríticas y los macrófagos, lo primero que le van a enseñar el T es a reconocer a lo propio. Es la base inicial de la inmunología. El linfocito T entonces empieza. Le traen una célula epitelial, lo conoce, no reaccionó, pasó la prueba. Célula hepática, célula nerviosa, célula muscular, y así le van trayendo todas las células del cuerpo y el linfocito solamente tiene que conocerlas, no tiene que atacarlas. Profe, ¿qué pasa si el linfocito la reconoce y lo ataca? Apenas el linfocito reaccionó ante una célula propia, el macrófago lo mata. Automáticamente lo elimina. Y nada que el siguiente año, nada que en veranito, automáticamente está descartado. ¿Por qué? Supongamos que este linfocito T reaccionó a una célula nerviosa. ¿Qué pasa si lo libero en torrente sanguíneo? ¿A quién va a atacar? A tejido nervioso, generando enfermedades autoinmunes, algo que se conoce como Guillain-Barré cuando destruye las vainas de mielina u otras enfermedades. Bien, entonces, primero tienen que aprender a reconocer a lo propio. Gracias a eso, los linfocitos T, una vez que han pasado toda la prueba, solamente el 2% termina, pueden graduarse como linfocitos T de tipo CD4, también llamados T4 o TCD4, conocidos como auxiliares o helpers, y los TCD8, conocidos como citotóxicos o asesinos. Citotóxico es la forma más científica de llamarlos. Bien, los helpers y los killers. Ahí está. Entonces, recién cuando pasó la prueba, listo. Las células B hacen lo mismo. Tienen que pasar una prueba y simplemente finalizan como células B. Ok.
Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos una infección? Atentos por aquí, vamos a contagiarnos de coronavirus. Al momento que las partículas virales entran en nuestro cuerpo, se activa nuestra primera línea de defensa celular. Bien, defensa netamente de células. ¿Quiénes son la primera línea de defensa celular? Todos los que están por aquí, estos. Ahí, neutrófilos, eosinófilos, basófilos están en torrente sanguíneo, están patrullando todo tu cuerpo. Profe, los linfocitos, ellos no. Ellos están guardados en el timo, en el vaso o en los ganglios linfáticos. Ahí están almacenados. Los neutrófilos son eficientes contra todo. Van a atacar todo tipo de patógeno, bacteria, virus, protozoo, todo lo que ingrese. Pero principalmente son muy eficaces contra bacterias. Son los más abundantes que hay y van a tratar de controlar la infección en esa etapa. Tú hasta ahí ni te has enterado que tienes un virus, no desarrollas sintomatología. Los eosinófilos no son muy buenos contra bacterias ni contra virus, de por sí incluso pierden una pelea frente a frente. Los eosinófilos son muy efectivos contra parásitos, ellos no van célula contra célula, de frente se van contra el pluricelular o contra el protozoo. Comiste por ahí anisakis, helmintos, cualquier tipo de parásito, los eosinófilos rápidamente se sobreactivan, se multiplican y atacan en grupo. Por eso que si tu examen de sangre sale eosinófilos altos, tu cuerpo está siendo parasitado. Los basófilos no se sabe exactamente qué es lo que hacen. No es que ataquen directamente a los patógenos, pero fíjate el tamaño de esas histaminas. No sé si alguna vez, por ejemplo, por tu zona, por tu barrio han robado y siempre hay una vecina que empieza a gritar a toda voz para que el resto de las personas salgan. Algo así hacen los basófilos. Liberan gran cantidad de histaminas y el resto de las células rápidamente llega a la zona de infección. Se podría decir que esa es su función. No va a atacar cuerpo a cuerpo. Los macrófagos, por supuesto, van a estar ahí al pendiente, bien fagocitando todo cuerpo extraño, destruyéndolo completamente, y los APC van a estar ahí esperando que algo sea destruido. ¿Por qué? Supongamos que tienes un virus por ahí, está completamente formadito, llegó un macrófago, lo destrozó. Bien, los pedazos del virus van a quedar regados en torrente sanguíneo, en el tejido que está infectado, y los APC van a coger un pedacito de este virus. ¿Para qué? En caso que la batalla se torne complicada y tu primera línea de defensa celular no pueda contrarrestar la infección, que la infección continúe avanzando, tanto los APC como los macrófagos también tienen esta opción, cogen estos pedacitos del patógeno, del virus, de la bacteria y van hacia la segunda línea de defensa celular. Tus células ya aprendieron a reconocer a lo propio, pero no saben reconocer a lo extraño. Si tú las liberas así por así, no saben a quién atacar. Es por eso que estas dos tienen que llevarle pedazos de lo extraño. Por eso se llama célula dendrítica o APC, célula presentadora de antígeno. Le presenta el antígeno y los activa. Cuando activas a un linfocito B, se transforma en anótenlo ahí, se transforma en un plasmocito. Y los plasmocitos producen anticuerpos. Estos anticuerpos se liberan en torrente sanguíneo y los anticuerpos están fabricados para unirse a aquello que le han presentado. Le presenté un virus, los anticuerpos se van a unir a ese virus. Bien, le presenté una bacteria, los anticuerpos se unen a la bacteria. Profe, ¿qué hacen los anticuerpos? Los anticuerpos no degradan, no atacan, solamente marcan. Una vez que el anticuerpo ha marcado algo, el resto de células de defensa saben que tienen que eliminarlo sí o sí. Así tengas un linfocito T que no ha sido activado, él sabe por naturaleza que tiene que destruir algo que el anticuerpo lo esté agarrando. Por eso que los linfocitos B también tienen que producir correctamente los anticuerpos. ¿Qué pasa si ese anticuerpo marca una célula hepática? El linfocito T, a pesar de que sabe que la célula es propia, el anticuerpo manda y tiene que destruirlo, generándote enfermedades autoinmunes. Bien, pues es muy peligroso también liberar a esta segunda línea de defensa celular si no están bien formadas. Ok. Entonces, eso respecto al linfocito B, cuando se transforma en plasmocito, ya ahí están liberando sus anticuerpos. Cuando el APC llega y activa los linfocitos T, los CD4 activados pueden activar a otras células, a unos CD8, a otros CD4. Activan una gran cantidad de células. A su vez, organizan toda la defensa celular. Por eso se llaman auxiliares. Rápidamente ubican a todas las células, van a viajar en tal número por tal canal para llegar rápidamente al punto de infección. Los CD8 no reciben el nombre de citotóxicos o killers en vano. Una vez que llegan al punto de infección, guiados por los CD4, destruyen todo aquello que las células les han presentado. Y es ahí donde también los virus ganan cierta ventaja. Por ejemplo, si el APC le presentó un antígeno de un virus A, el CD8 llega a buscar al virus A, pero el virus A acaba de mutar a un virus B.
Ahora el CD8 no reconoce al virus B, tiene que volver a ser activado para reconocer al virus B y de esa manera eliminarlo. ¿Bien? Ahora, todo esto ocurre, por supuesto, porque los patógenos están de manera externa. Pero, ¿qué pasa cuando el patógeno ha ingresado dentro de una célula? En el caso de los virus, atacan así, se meten dentro de la célula. La célula tiene la opción de llamar, de pedir ayuda. Coloca unas proteínas de emergencia en su membrana y los CD4 llegan, reconocen que la célula está pidiendo ayuda, se comunican con la célula a través de las citoquinas, que son proteínas de comunicación, y le enseñan a la célula a defenderse, a producir interferones, bloquear la replicación viral. Los CD8, si detectan una célula que está pidiendo señal de ayuda, se llaman citotóxicos. Eliminan a la célula sin pensarlo. Ellos no permiten que la célula sea un centro de propagación viral o de otro tipo de patógenos. Bien. Profe, ¿y a todo esto qué hacen las natural killers? Las natural killers o asesinos naturales son muy efectivos contra infecciones virales, mientras que el CD4 y el CD8 necesitan que la célula exprese una señal de ayuda, los natural killer no. Ellos tienen la capacidad, por así decirlo de alguna manera, de ver el interior de la célula. Van a saber cuándo la carga genética ha cambiado, ha sido modificada. Por eso que las natural killers son muy eficientes contra infecciones virales y muy eficientes contra problemas tumorales y cancerígenos. Las natural killer, para que trabajen más eficientemente, se pueden sobreactivar. ¿Cómo? Con la risa, con el buen humor. Si quieren, googleenlo. Sobreactivación de natural killers por efectos de la risa. Que no se les haga raro, chicos, que una persona que ha padecido coronavirus y mantuvo buen humor, estuvo, digamos, no riéndose todo el rato, pero sí bastante bien, rápidamente haya eliminado al virus, porque sus natural killers sobreactivadas trabajan con una potencia 1000 veces de lo que haría una natural killer normal, arrasando con todas estas células infectadas. Bien. De esa manera entonces van a trabajar nuestras células de defensa. La primera línea de defensa celular que va a tratar de controlar la infección, pero cuando se le escapa de las manos, activan a la segunda línea y cuando sale la segunda línea aparecen los síntomas. En cuanto a las proteínas de defensa, ya encontramos a los anticuerpos, que son marcadores, van a marcar todo cuerpo extraño, ¿bien? Y el resto de células lo elimina sí o sí. Encontramos a las citoquinas, que permiten la comunicación, ya sea para activarse entre ellos o para poder comunicarse con las células infectadas. Y también vamos a encontrar a las proteínas del complemento. Estas proteínas están presentes en torrente sanguíneo y al momento que ingresa un cuerpo extraño, una a una van introduciéndose en este cuerpo extraño. Entra la proteína 1, se une la proteína 2, la 3, la 4, la 5, así que son como 7, forman un hueco y a través del hueco la célula empieza a explotar. Por ejemplo, en una bacteria. Se unen varias, forman varios huecos y la bacteria termina haciendo lisis, lo cual atrae a los macrófagos que simplemente van a limpiar la zona. ¿Bien? De esa manera trabaja nuestro sistema inmune. Entonces, inmunidad se define como todos los mecanismos utilizados bien por el cuerpo como protección contra los microorganismos y otros agentes extraños. Tiene que ser algo extraño de tu cuerpo. Contra una fractura, contra un paro cardíaco, el sistema inmune no tiene nada que ver. Los mecanismos de defensa son conocidos como inmunidad innata, de manera natural, e inmunidad adquirida. ¿Qué cosa tenemos nosotros de manera innato? A estos. A ellos nadie les ha enseñado de manera natural, ya aprendieron cuál es lo propio, cuál es lo ajeno, incluyendo al natural killer. Los linfocitos T y B necesitan aprender infección tras infección. Eso es inmunidad adquirida. En cuanto a los mecanismos de defensa, tenemos barreras físicas como la piel, tenemos barreras químicas como los mocos, lágrimas, saliva, la propia flora autóctona, que estas bacterias impiden que otras peligrosas se instalen. Lo mismo aplica para las señoritas con la flora vaginal. Ahí también esas bacterias impiden que otros organismos puedan instalarse. Mecanismos innatos externos, natural killers, ¿bien? Destruyen células extrañas o células infectadas o tumorales. Cuando cambia la carga genética, las natural killers se dan cuenta, evitando la aparición de tumores mediante las perforinas, ¿bien? Perforan a la célula y simplemente hacen lisis. Los interferones para evitar la replicación viral y las proteínas del complemento, las cuales se van uniendo y provocan la lisis, ¿bien? Atrayendo de esa manera a otros fagocitos también llamados macrófagos. En cuanto a los tipos de inmunidad, señores, cuando nosotros tenemos una inmunidad activa es porque hay memoria inmunológica. El cuerpo aprende quién lo ha infectado para estar preparado para la siguiente vez. ¿Y de qué manera aprende? Generando tus propios anticuerpos. De esa manera ya el cuerpo está listo para defenderse. ¿Cómo se puede obtener?
Tras superar una infección de manera natural, corres el riesgo de morir, corres el riesgo de quedar con complicaciones o puedes hacerlo por inyección de antígenos de manera artificial, algo conocido como las vacunas. Aquí no corres el riesgo de morir ni quedar con secuelas. Por eso la importancia de las vacunas, que nuestro cuerpo, en lugar que le entre el virus completito, le entran fragmentos y estos fragmentos activan el sistema inmune. Estos fragmentos son antígenos. Luego tenemos la inmunidad pasiva, el cual es un efecto temporal, tiene un periodo de tiempo y luego se te va. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no fabrica anticuerpos, los adquiere. Bien, los anticuerpos de otro organismo, como por ejemplo de la madre al niño, de manera natural, cuando está en desarrollo, cuando está en lactancia, la madre le pasa anticuerpos porque el niño recién está formando los suyos y esos anticuerpos van a ayudar a proteger el cuerpo del niño. O de manera artificial, por ejemplo, cuando te pica una serpiente e ingresa el veneno, son proteínas tan pequeñas que van causando daño y al ser tan pequeñas tu sistema inmune no lo detecta fácilmente, pero otros animales por temas evolutivos sí. Entonces, cogemos los anticuerpos de este animal, te lo introducimos y ¿qué hacen los anticuerpos? Marcan, empiezan a marcar a las partículas de veneno y una vez que está marcado, tus células de defensa rápidamente lo reconocen y lo eliminan. A eso se le conoce como sueros. Entonces, no confundir una vacuna de un suero. En una vacuna te inyecto pedazos, partes del microorganismo llamado antígenos. En un suero te pongo anticuerpos de otro organismo para que te ayuden a detectar al antígeno. ¿Bien? Ok, chicos, hasta aquí la parte del sistema inmune y pasamos ya al último del día que tiene que ver con sistema nervioso. En la parte del sistema nervioso, nosotros vamos a verlo desde el punto de vista evolutivo, empezando con los organismos más primitivos que vienen a ser los poríferas. Recuerda que los poríferas, a pesar de que ser considerados organismos pluricelulares, trabajan como si fuesen organismos colonia. Las células que están en un lado trabajan de manera agrupada, los que están en otro lado, entonces no hay una coordinación, no hay una comunicación entre ellas. Son células que no desarrollan tejidos, mucho menos órganos, por lo tanto tampoco desarrollan sistemas, no tienen sistema nervioso. ¿Dónde aparece por primera vez un sistema nervioso? A nivel de los nidarios, las hidras, las anémonas, las medusas, ¿bien? El filum nidaria. Ellos van a desarrollar el sistema nervioso de tipo reticular o difuso, llamado reticular porque tiene forma de redes, donde vamos a encontrar unas neuronas primitivas conocidas como protoneuronas, las cuales tienen la capacidad de poder responder frente a los estímulos, pero no tienen un centro de procesamiento de información, como vienen a ser los ganglios, como viene a ser el encéfalo o la médula en el caso de nosotros. Entonces, llega por aquí el estímulo, las neuronas coordinan y emiten automáticamente la respuesta. ¿Bien? No hay un centro de procesamiento en sí. Pero a pesar de eso, de ser un sistema nervioso muy primitivo, los nidarios han desarrollado órganos de los sentidos. Por ejemplo, en el caso de las medusas, en estas zonas oscuras conocidas como ropalios, vamos a encontrar a unas células llamadas ocelos, las cuales actúan como fotorreceptor y le permiten saber cuándo está de día, cuándo está de noche. Pueden diferenciar la luz de la oscuridad. Y también encontramos a unas células llamadas estatocistos, que van a tener en su interior a unas estructuras como si fuesen piedritas, estructuras calcáreas llamadas estatolitos. Entonces, como si fuese una botella con canicas, al momento que yo lo muevo a un lado, al momento que yo lo muevo al otro, las canicas siempre van a ir en un sentido. De esa manera le brindan la información a la medusa para saber cuál es arriba, cuál es abajo. Les permite georreferenciarse. Bien, también se le conoce como un georreceptor. Del sistema nervioso reticular vamos a pasar ahora sí al sistema nervioso ganglionar, donde se han desarrollado centros encargados de procesar la información conocidos como los ganglios. A nivel de los platelmintos vamos a encontrar un par de ganglios en la cabeza, conocido como los ganglios cefálicos, y hacia el resto del cuerpo de manera bilateral, por eso se dice que presentan simetría bilateral. Hacia cada lado encontramos cordones nerviosos conectados por otras cuerdas nerviosas. Entonces tenemos por aquí un cordón nervioso longitudinal hasta la cola, otro cordón nervioso longitudinal, uno de cada ganglio, y entre ellos también cordones nerviosos o cuerdas nerviosas transversales. Este sistema nervioso gangliar todavía sigue siendo de tipo muy rudimentario al punto que el organismo, por ejemplo, cuando percibe un estímulo, dicho estímulo viaja por este cordón nervioso, llega a nivel del ganglio, se procesa el estímulo para emitir una respuesta, la respuesta viaja por el mismo camino.
Por aquí viaja la respuesta y se emite la acción. Quiere decir que el organismo o percibe estímulos o emite respuestas. No puede hacer los dos a la par. A nivel de los anélidos, vamos a encontrar que el sistema nervioso se ha agrupado en la parte central, pero hacia lo que viene a ser el abdomen, ¿bien? Hacia la parte ventral, hacia el vientre. Vamos a encontrar que los ganglios están repartidos por todo el cuerpo, ya no solamente en la parte cefálica. A nivel cefálico se han formado 3 ganglios principales, los cuales rodean la parte digestiva. En algunos textos vas a encontrar el término circunfaringeo, en otros circunesofágico, es lo mismo. Son ganglios que forman un anillo rodeando la parte digestiva, ¿bien? Con ganglios supraesofágicos, infraesofágicos o lo mismo referente a la faringe. Estos ganglios también se encuentran repartidos por el resto del cuerpo, pero un punto evolutivo muy importante que surge con los anélidos y hasta el día de hoy nosotros lo tenemos es la doble vía nerviosa, donde vamos a encontrar nervios que únicamente perciben estímulos, a estos se les conoce como nervios sensitivos o aferentes, y nervios que únicamente emiten respuestas, nervios motores o eferentes, lo que permite que el organismo pueda captar los estímulos del medio y emitir respuestas en consecuencia. Bien, es un punto evolutivo clave que aparece en los anélidos y de aquí en adelante todos los organismos lo presentan. De los anélidos a los artrópodos no hubo mucho cambio. De por sí a nivel de los anélidos, los ganglios, bueno, aquí no se observa, pero si lo vemos, por ejemplo, de manera frontal, acá están los ganglios cerebroides a nivel de la cabeza y hacia cada lado del cuerpo vamos a encontrar los ganglios por pares, en ganglios por todo el cuerpo. Estos ganglios no están fusionados, todavía se mantiene esa separación, están en posición ventral conectados entre sí. Bien, de esa manera están los ganglios. En cambio, en los artrópodos, los ganglios se han vuelto más cercanos. No se han fusionado completamente, pero están uno en contacto con el otro. Lo notamos por aquí. Pareciese que fuese de posición dorsal. No, no, no. Sigue siendo de posición ventral. Se mantienen los ganglios cerebrales, se mantienen los ganglios repartidos por todo el cuerpo y la doble vía nerviosa. Es por eso, chicos, que ustedes pueden cortarle la cabeza a un insecto y van a ver cómo la cabeza sigue en movimiento, el cuerpo también trata de escapar, pero por ejemplo, si yo le corto una patita, la patita ya no se mueve, mientras que el resto del cuerpo escapa. Bien, ¿por qué? Porque ya la patita ha perdido contacto con alguno de los ganglios, por eso ya no puede emitir respuestas frente a los estímulos. De los artrópodos a los moluscos sí hubo un fuerte proceso evolutivo, donde los ganglios, en lugar de estar repartidos por todo el cuerpo, se agruparon en 3 centros específicos. Ya de por sí se hicieron mucho más complejos para poder procesar mayor cantidad de información y vamos a encontrar a los ganglios cerebroides, los ganglios pedios o pedales y los ganglios viscerales, los cuales están conectados entre sí para poder pasarse la información. A su vez, por ejemplo, en esta imagen observamos el desarrollo de mayor cantidad de órganos receptores. Tenemos un ojo vesicular que actúa como fotorreceptor ya para poder visualizar mucho mejor, tentáculo táctil como mecanorreceptor. Notamos nuevamente la presencia del estatocisto junto con los estatolitos en su interior, como si fuesen canicas. Y por aquí un osfradio. Osfra es percibir un olor. Un osfradio actúa como si fuese una nariz, bien, actúa como quimiorreceptor. Lo mismo vamos a encontrar a nivel de los cefalópodos, solo que mucho más complejos. Este es el ganglio cerebral, ganglio pedio o también llamado ganglio braquial porque controla los brazos y tentáculos, y el ganglio visceral. A nivel de los cefalópodos, por ejemplo, ellos presentan células fotorreceptoras en los tentáculos. Cuando van pasando los tentáculos por la superficie de las rocas del fondo marino, detectan tanto la textura, mecanorreceptor, como el color, fotorreceptor. No son ojos, por si acaso, no es que lo vean, no es que actúen directamente con la luz, simplemente pueden detectar los pigmentos y gracias a eso, el ganglio braquial que acaba de detectar los colores pasa la información a los otros ganglios y todo el cuerpo del animal puede mimetizarse completamente. Bien, entonces en los moluscos se ha vuelto más complejo los ganglios, pero están agrupados en 3 zonas específicas: cerebroide, pedal y visceral. A nivel de los equinodermos, que aquí faltó señalar, vamos a encontrar el sistema nervioso radial. ¿Profe, un nuevo sistema? No. Viene a ser un sistema nervioso ganglionar, solamente que los ganglios han formado un anillo rodeando la parte del esófago. Por eso se le conoce como anillo nervioso
periesofágico. Este anillo nervioso se va a conectar con cada uno de los extremos del animal a través de los nervios radiales. Y recuerden que los equinodermos presentan simetría pentarradial. El cuerpo está dividido en 5 segmentos, por lo que su sistema nervioso también es de tipo pentarradial, hacia 5 segmentos. Luego de que surge el sistema nervioso ganglionar, se dan cuenta cada vez se ha hecho más complejo, poco a poco han aparecido ganglios por el resto del cuerpo, se han ido fusionando, formando la doble vía nerviosa. Finalmente se desarrolló el sistema nervioso dorsal o encefálico, donde los ganglios que iban a formar la parte de la cabeza desarrollaron al encéfalo, y los ganglios que estaban repartidos por el cuerpo, que poco a poco se iban fusionando, se iban juntando, desarrollaron a la médula espinal. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a encontrar en un sistema nervioso dorsal o encefálico. Bien, dorsal por la posición, porque a diferencia de todos los anteriores, es el único sistema nervioso que se ubica en la parte de atrás, en la parte del dorso. Este encéfalo está formado por un cordón nervioso dorsal único y hueco, bien con pares nerviosos craneales y espinales. ¿Qué es eso? Es una serie de nervios que sale tanto de la parte del encéfalo, estos son los pares craneales, y también los nervios que salen a partir de la médula, estos son los pares espinales. Estos nervios van a llegar hacia el resto del cuerpo para poder controlarlo y también para percibir los estímulos, ya que frente a todos los estímulos que percibe nuestro sistema nervioso va a emitir una respuesta. Entonces, los estímulos son captados por órganos receptores, activan un sistema de coordinación, tanto en la parte nerviosa como en la parte endocrina, lo que les mencioné, sobre todo cuando se libera adrenalina, activa ambos, lo que permite activar órganos efectores, los músculos y o también las glándulas, para emitir una respuesta en conjunto. Por ejemplo, empiezas a percibir demasiado calor, tu cuerpo empieza a generar vasodilatación, vas a ver cómo se empiezas a poner chaposito, y tus glándulas sudoríparas se activan. O por ejemplo, empieza a hacer demasiado frío, tus músculos van a desarrollar pequeños espasmos, te empiezas a temblar, los vellos se te erizan. Entonces, de alguna forma, tu cuerpo va a responder siempre frente a los estímulos con un sistema de coordinación tanto nervioso como endocrino. Ahora, chicos, en cuanto a las características básicas del sistema nervioso, tenemos tres. Número uno, el arco reflejo, que es algo nato, es algo, digamos, natural, es algo innato con lo que naciste. El arco reflejo consiste en lo siguiente. Cuando el cuerpo recibe un estímulo a través de un receptor, dicho estímulo viaja por una neurona sensitiva o también llamada aferente hasta la médula espinal. Aquí está la clave. El arco reflejo ocurre en médula espinal, no en el encéfalo, por eso no eres consciente de la respuesta. Tu propia médula ha respondido frente a eso. Esta neurona sensitiva que transportó el impulso nervioso llegó a médula espinal y justo aquí realizó un proceso conocido como sinapsis, con lo que activó a una neurona motora, el cual ejerce una acción en un músculo efector. Todo este proceso en la parte nerviosa se le conoce como arco reflejo. A la acción se le conoce como el acto reflejo. Tener mucho cuidado con eso. ¿Eh? Entonces tenemos arco reflejo, tenemos acto reflejo. Ahora, este arco reflejo que les he mostrado es de un solo proceso sináptico. También se le conoce como arco reflejo monosináptico, pero también puede darse más de una sinapsis. Vean por aquí, tenemos un estímulo captado por un receptor, viaja el impulso nervioso a través de la neurona sensitiva o aferente, llega a médula espinal. Primer proceso de sinapsis, segundo proceso de sinapsis, puede haber más, no hay problema, hasta que activa la neurona motora, el cual envía el impulso nervioso hasta el músculo efector que realiza la acción. Entonces, aquí tenemos un arco reflejo polisináptico con la intervención de las interneuronas o neuronas de transferencia. ¿Bien? Entonces, de una forma u otra, tu médula también puede responder frente a los estímulos, algo que nosotros ya estamos, por así decirlo, acostumbrados. Por ahí, tocaste algo caliente, tu mano se retiró y luego recién te diste cuenta que la tetera estaba hirviendo y te empiezas a sobar. Entonces, emitiste una respuesta sin ser consciente de ello. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Activaron el micro, creo? Ok. Ahora, en este arco reflejo hemos visto también otros procesos básicos, impulso nervioso y sinapsis nerviosa. ¿Qué es eso, profe?
El impulso nervioso viene a ser el medio a través del cual, mediante diferencia de cargas, se envía una señal de un punto a otro de una neurona. El impulso nervioso viaja a través del axón de la neurona. Ahora, para empezar el impulso nervioso, chicos, en una membrana del axón, vamos a encontrar que esta membrana se encuentra en reposo. Y una membrana cuando está en reposo, cuando no pasa nada, presenta cargas positivas hacia la parte externa y cargas negativas hacia la parte interna. Esto es una membrana en reposo. Como tiene cargas positivas hacia afuera, negativas hacia adentro, presenta polaridad, tiene polos. Es una membrana polarizada. Es una membrana polarizada. Ahí está. Entonces, vamos a generar un impulso nervioso. Llega un estímulo y lo primero que va a ocurrir es que uno de los canales que están por aquí, separando la parte externa e interna, se activa y va a dejar que una carga positiva ingrese. En este caso, ingresa una carga de sodio, un ion sodio. Al momento que el primer canal cambió su polaridad, esto estimula a que el siguiente también lo haga, captura sodio, cambió su polaridad, estimula a que el siguiente lo haga y así va cambiando canal por canal. A este proceso se le conoce como despolarización. Está perdiendo su polaridad. Inicia el impulso nervioso, el ingreso de sodio. Pero una vez que ya permitió que una carga positiva ingrese, necesita regresar a la normalidad. Ingresó una positiva. ¿Quién sale? También sale una carga positiva para que vuelva a su estado basal, a su estado neutro. Entonces, este primer punto libera una carga positiva. Si entra sodio, ¿quién sale? Potasio. Como el primero regresó a su estado polar, estuvo polarizado, hace que el segundo también libere potasio, regrese a lo mismo y hace que el tercero también y así, uno tras otro. A esto se le conoce como la repolarización. Van a volver a estar polarizados. Entonces, chicos, por un lado, inicia bien la despolarización. Empieza a cambiar, va cambiando y por el otro va regresando a la normalidad. Es por eso que estos cambios van uno detrás de otro hasta que llega a la parte final de la neurona, hasta que llega a los botones terminales o también llamados botones sinápticos. Es por ello que el impulso nervioso viaja en un solo sentido. Ahora, ¿qué pasa cuando a nivel del axón vamos a encontrar a las vainas de mielina? Las zonas donde están presentes las vainas de mielina, por ejemplo, por aquí, no tienen carga. En esta zona, si hay una vaina de mielina, no va a haber carga, no hay canales que puedan permitir intercambio iónico. Entonces, ¿qué ocurre? La primera cambia, activa el segundo, este tiene que activar el siguiente, pero como hay una vaina de mielina, activa hasta aquí, hasta el siguiente espacio, conocido como los nodos o nódulos de Ramberg. Suponiendo que por aquí hay otra vaina de mielina, ignoren la imagen de abajo. Bien, este activa al siguiente punto y este tiene que volver a saltar hasta el siguiente punto. Por eso se dice que a mayor cantidad de vainas de mielina, el impulso nervioso viaja mucho más rápido, porque ya no tiene que ir de punto en punto, sino que puede saltar esos espacios y únicamente viajar entre los espacios conocidos como los nódulos o nodos de Ramberg. Cuando el impulso nervioso finalmente llega al otro extremo, ahí ubicamos a los botones sinápticos o botones terminales. Entonces, por aquí ha llegado el impulso nervioso, activando, desactivando las bombas de sodio y potasio, pero cuando llega a este punto, el impulso nervioso activa a los canales de calcio, que son también unas proteínas. Cuando los canales de calcio son activados, capturan calcio al interior del botón sináptico. Ese calcio que acaba de ingresar permite que las vesículas sinápticas, en cuyo interior están los neurotransmisores, puedan fusionarse con la membrana. Una vez que se fusionan, liberan los neurotransmisores y esto es pregunta de examen. Los neurotransmisores no ingresan en la célula postsináptica, solamente activan a sus canales. En este caso, un canal de sodio-potasio y la célula postsináptica captura sus propios iones, generando su propio impulso nervioso. Bien, los neurotransmisores no ingresan en la neurona postsináptica. Profe, ¿qué ocurre después con los neurotransmisores? Son recapturados por el botón sináptico, nada más. A esto se le conoce como sinapsis. Bien, entonces repito, llega el impulso nervioso, activa las bombas de calcio,
entran los iones calcio y gracias a eso las vesículas con neurotransmisores se fusionan en el lado de la membrana que da justo hacia la otra neurona. En ese pequeño espacio se liberan los neurotransmisores, el llamado espacio sináptico, y los neurotransmisores no ingresan en la neurona postsináptica, solamente activan los canales iónicos de la neurona postsináptica. Una vez que están activados, estos canales realizan sus propios intercambios iónicos y generan su propio impulso nervioso. Y capturan sodio, liberan potasio y así van transmitiendo el impulso nervioso. Bien, esto es sinapsis. Bien, chicos, ya de manera general, dentro del sistema nervioso, reconocer que el sistema nervioso a nivel de los seres humanos está formado tanto por la parte del encéfalo, bien, lo que viene a ser la parte de la cabeza, y también por la zona de la médula espinal. En estas zonas es donde se va a llevar a cabo la captación de información para emitir una respuesta, el procesamiento de la información. Por eso es que se le conoce como el sistema nervioso central. A partir de este sistema nervioso central van a salir una serie de nervios hacia el resto del cuerpo. Tenemos a los nervios craneales que van a controlar el sistema nervioso somático a nivel de la piel, el músculo esquelético, lo que nosotros tenemos control, bien tenemos un movimiento voluntario. Y tenemos a los nervios espinales que controlan la parte visceral, el músculo liso, miocardio, la parte de las glándulas, donde nosotros no tenemos control alguno. Una vez que tragas el alimento, hasta ahí tuviste el control. Tu músculo liso de la parte visceral se encarga del resto, igual ocurre con el corazón, igual ocurre con las glándulas. No puedes sudar a voluntad. A esto se le conoce como el sistema nervioso periférico. Y aquí también vamos a encontrar al simpático y al parasimpático, el que te activa contra el peligro y el que te regresa el alma al cuerpo. En cuanto a la embriología, señores, tener mucho cuidado con estas terminologías, vamos a encontrar que todo se desarrolla a partir del tubo neural. Siempre guíense por el mesencéfalo. El mesencéfalo no cambia en todo el proceso. En las vesículas primarias, el mesencéfalo siempre se encuentra en medio, hacia adelante el pro, hacia atrás el romboencéfalo por la forma de rombo que tiene. En las vesículas secundarias, dos hacia adelante, dos hacia atrás y en los órganos desarrollados, tres hacia adelante, tres hacia atrás. Bien, el mesencéfalo no cambia para nada en todo el proceso. De la parte más extrema, telios, extremo, el telencéfalo, se forman los hemisferios cerebrales, bien. De la parte de adentro, dien, dentro de, en el diencéfalo, ¿qué cosa hay dentro de los hemisferios? Vamos a encontrar el tálamo y el hipotálamo. El mesencéfalo es el propio mesencéfalo, más allá de algo, metaencéfalo, en forma del puente de Barolio, y el cerebelo, bien. Y por último tenemos al mielencéfalo o mieloencéfalo. Mielo es médula, forma el bulbo raquídeo o también llamado médula oblonga. Chicos, estos términos, por favor, conocerlos de antemano. Bien, por aquí les coloco lo que significa y de alguna forma te va a ayudar a recordarlo. Ahí está. Bien, telio, extremo, dien adentro de, mesos es medio, meta es más allá y mielo es médula. Bien, ok. Respecto al sistema nervioso central, a nivel de los seres humanos, tenemos la parte del encéfalo, donde ubicamos al cerebro, el cerebelo, y vamos a encontrar que al momento que hacemos un corte transversal, vemos una sustancia gris en la parte extrema y una sustancia blanca en el centro. ¿Qué quiere decir esto? La sustancia gris está formada por los cuerpos neuronales, el cuerpo de las neuronas, los somas, mientras que la sustancia blanca está formada por las fibras o también conocidos como axones, las colitas. Bien, entonces esto a nivel del encéfalo, pero en la médula es al revés. La sustancia gris está en el centro, fíjate, bien, alternando, mientras que la sustancia blanca está alrededor, pero sigue siendo lo mismo. Sustancia gris, cuerpos neuronales, los somas, la sustancia blanca, los axones, bien. Por el centro de la médula espinal vamos a encontrar un orificio conocido como el epéndimo, a través del cual circula el líquido cefalorraquídeo. Bien, entonces eso no te olvides en cuanto a las posiciones de la sustancia gris y la sustancia blanca. Ahora, empezando con el cerebro, bien, dejamos atrás a la médula. El cerebro presenta tres cisuras: la cisura de Silvio, la cisura de Rolando y la cisura parieto-occipital, lo cual divide al cerebro, a cada lóbulo, perdón, a cada hemisferio, en cuatro lóbulos. Hacia la parte de la frente, el lóbulo frontal. Hacia la parte de arriba, donde está la corona, el lóbulo parietal. Hacia la parte de atrás, el lóbulo occipital. Y a la altura entre las orejas, el lóbulo temporal.
Los hemisferios cerebrales de por sí se indica que la parte izquierda es la parte lógico-matemático, la parte del razonamiento y controla la mano derecha, mientras que la parte del lóbulo derecho es la parte imaginativa, creativa y controla la parte izquierda, lo cual no es 100% real. Ambos lóbulos se encargan de controlar ambos lados del hemisferio, y eso como se sabe, en personas que luego de accidentes, sobre todo de guerras, han perdido uno de los hemisferios, y al perder uno de ellos, el otro se ha encargado de todas las funciones, recuperando no el 100%, pero la mayoría de ellas. ¿Dónde sí habría un problema? Si pierdes a la estructura que conecta los hemisferios, el llamado cuerpo calloso. Si una persona pierde el cuerpo calloso por una tumoración, accidente, cirugía, operación, los hemisferios, los dos van a tratar de controlar al cuerpo, no teniendo coordinación y haciendo que la persona no se desarrolle correctamente. Hay casos registrados donde una persona ha tenido problemas en el cuerpo calloso y han tenido que sacrificar uno de los hemisferios para que el otro pueda trabajar de manera tranquila. Bien, una decisión muy difícil respecto a las funciones que encontramos hacia cada lado. En cuanto a los lóbulos, la parte frontal es el área motriz y también conocida como el área psicomotriz, los movimientos que uno realiza y también los movimientos imaginados, encontrando el área de Broca, el centro que se encarga de la comprensión del lenguaje, el cual se comunica más o menos por aquí con el área de Wernicke. Ya ambos en conjunto permite que nosotros podamos comunicarnos correctamente. Luego, en el lóbulo parietal, mucho cuidado en el parietal porque es el centro de procesamiento del dolor. Es el área de la sensibilidad general y también el área psicosensitiva, el área del dolor imaginado. Por ejemplo, tú por ahí te haces un corte en la mano, no te das cuenta y no sientes dolor porque no eres consciente, hasta que por ahí alguien te avisa, está sangrando y recién cuando lo ves empiezas a procesar el dolor. ¿Qué ha pasado? Recién ahí el área psicosensitiva le ha mandado información a la sensibilidad general para concentrarte en esta zona y ver si te duele o no te duele. En la parte posterior tenemos al lóbulo occipital, el que se encarga básicamente del procesamiento de la información visual. Tenemos el área visual con todo aquello que nosotros podemos ver y el psicovisual, básicamente lo que podemos imaginar que estamos viendo. Toda la información que llega de los ojos va a ser procesado por ahí y si una persona tiene un golpe justo en ese punto, va a sentir como que por un momento todo se pone negro y luego regresa a la luz. Y no es que los ojos hayan fallado, sino que por un momento la información dejó de ser procesada porque el área se vio comprometida. Luego, a nivel de las orejas tenemos el lóbulo temporal. Y acuérdate de eso, como se encuentra entre las orejas, es el área que va a codificar la parte auditiva y también la psicoauditiva. Auditivo, todo lo que nosotros vamos escuchando, lo que va enviando a partir de las orejas con el órgano de Corti, y la psicoauditiva, por ejemplo, cuando has visto esos memes donde sale una frase y sale un personaje y tú lo lees con la voz del personaje, ahí estás imaginando los sonidos. O por ejemplo, cuando estás cantando en inglés o en otro idioma, en tu mente cantas y pronuncias muy bien, pero cuando quieres cantar realmente, cuando activas el área motriz, te sale completamente descoordinado y con palabras nuevas. Bien, entonces no olvidar las funciones que presenta cada uno de los lóbulos. Seguimos bajando y encontramos número 3 al tálamo y el hipotálamo. El hipotálamo ya lo mencionamos en la parte endocrina, es un centro de control, presión sanguínea, función digestiva, impulso sexual también tiene que ver, control de temperatura, entre otros. El tálamo es un órgano filtro. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en la calle, vamos a escuchar una gran cantidad de ruidos, vienen ruidos en este sentido, en el otro. Gracias al tálamo podemos únicamente centrarnos en uno de ellos e ignorar completamente al resto. Lo mismo ocurre con la parte visual. Gracias al tálamo nosotros podemos enfocar la vista solamente en un punto, en una idea, bien, y prestar atención a esos conceptos. En cambio, si no tuviésemos tálamo, toda la información visual llegaría al cerebro sobresaturándolo. Luego, en la parte posterior, todo lo que ven por aquí viene a ser el cerebelo. El cerebelo, por si acaso, como es parte del encéfalo, también tiene lo mismo, sustancia gris de manera superficial y sustancia blanca en la parte central. Tener mucho cuidado, bien, no solamente los hemisferios, el cerebelo también. El cerebelo participa en lo que viene a ser el equilibrio. Se apoya tanto con la parte visual como también con los oídos. De esa manera nosotros podemos equilibrarnos correctamente. Una persona, por ejemplo, si quiere saber si el cerebro está funcionando o no, simplemente te tapas los ojos, cierras los ojos y vas a ver que tu cuerpo se va hacia adelante y hacia atrás, pero
mantienes el equilibrio. A eso se le conoce como precesión. Si el cerebelo estuviese dañado, la persona automáticamente cuando cierra los ojos se va hacia un lado y termina cayéndose. Los oídos también ayudan en eso, gracias a los estatocistos que están ahí en los canales semicirculares. Por eso que cuando ustedes, por ejemplo, han estado en estos juegos que dan muchas vueltas y luego se bajan, como que no pueden aguantar el equilibrio porque los estatocitos bien están dando vueltas como si fueran canicas hasta que poco a poco se detienen y recién ahí te envían la información correcta. El cerebelo también refuerza las contracciones musculares. Por eso, chicos, que ustedes han visto en películas que una persona viene con una pistola, le golpean por atrás y la persona se colapsa, cae por su propio peso. Profe, muy falso, mucha ficción. No es cierto, le ha golpeado el cerebelo. Y como el cerebelo refuerza las contracciones musculares, al momento que es golpeado, estas contracciones se sueltan y la persona colapsa por su propio peso. Eso llega a ocurrir. Bien. Luego tenemos al tallo cerebral. ¿Te acuerdas las películas de Rambo? Cuando venía Rambo por detrás, agarraba a un soldado y le doblaba el cuello y se moría. ¿Qué ocurrió? Le rompió el tallo cerebral. Ha dañado la protuberancia, ha dañado el bulbo raquídeo. La protuberancia y el bulbo raquídeo ambos van a controlar los procesos de las funciones digestivas, controlan cómo va poco a poco moviéndose el alimento a través de los intestinos, a través del estómago, y también controlan la parte cardíaca, lo que viene a ver el movimiento del corazón y el intercambio gaseoso a nivel de los pulmones. Por eso que nosotros, cuando aguantamos mucho la respiración, empezamos a cargar nuestra sangre de CO2, la sangre se vuelve ácida y el bulbo raquídeo detecta esa acidez y envía un impulso nervioso a los pulmones para que realice intercambio gaseoso. Bien, entonces chicos, no se olviden esto en cuanto a las funciones cerebrales. Ahora, tanto lo que viene a ser médula espinal como todo lo que han visto aquí es parte del sistema nervioso central. A partir de este sistema nervioso central sale una red de nervios hacia el resto del cuerpo. De la parte del encéfalo tenemos a los nervios craneales, los cuales vienen a ser 12 pares. Señores, no olvidar cuáles son sensitivos, cuáles son motores, cuáles son mixtos. A estos tómenle un screen porque tienen que memorizarlo, ¿bien? Saber el nombre y saber el tipo. Y por supuesto el número. Bien, son los tres que pregunto. De la parte de la médula salen los nervios raquídeos o también conocidos como nervios espinales, los cuales son 8 cervicales desde la base del cráneo hasta la altura del cuello, cerviz es cuello, 12 dorsales a la altura de los pulmones, 5 lumbares donde se forma la curvatura ya para llegar al trasero y 6 sacros ya que se encuentran sobre el trasero mismo. Bien, entonces estos vienen a ser los nervios que salen a partir del sistema nervioso central, se le conoce en conjunto como el sistema nervioso periférico. Ya para ir cerrando el tema, tenemos al sistema nervioso simpático, aquel que te activa frente a situaciones de peligro, frente a situaciones desconocidas. Cuando tienes miedo, por ejemplo, la pupila se dilata, desactiva el sistema digestivo, inhibe la salivación, bien, inhibe la actividad digestiva, estimula la liberación de glucosa para únicamente aprovechar lo que viene a ser nuestras reservas, bien. Secreción de adrenalina relaja los bronquios para que puedan intercambiar mayor cantidad de oxígeno, acelera el ritmo cardíaco, taquicardia, relaja la vejiga, de ahí que algunas personas frente al miedo se orinen, es normal, contrae el recto. Pero cuando la sensación de peligro pasa, cuando por ahí te das cuenta que realmente no estabas en peligro o esa sensación se va, el simpático tiene que ser desactivado y el cuerpo tiene que regresar a la normalidad. Ahí se activa el parasimpático. La pupila se vuelve a contraer, se vuelve a cerrar. El sistema digestivo se vuelve a activar para recuperar la energía gastada. Estimula la saliva, estimula la actividad digestiva a nivel también de las glándulas digestivas. Bien, reduce el latido cardíaco, contrae los bronquios, ya no necesita tu cuerpo mucho oxígeno, contrae la vejiga, relaja el recto. Entonces, ahí tenemos a lo que viene a ser el simpático contra el parasimpático. Uno te activa, el otro te regresa a la normalidad. Por último, tenemos a lo que viene a ser las meninges. Las meninges son una serie de capas que se desarrollan sobre el sistema nervioso central, tanto a nivel del encéfalo como a nivel de la médula espinal. La capa más externa se conoce como la dura madre, formada por tejido conectivo con una gran cantidad de fibras colágenas que le da esa resistencia. Por debajo de la dura madre encontramos al aracnoides, llamado así porque forma una extensión hacia abajo conocido como espacio subaracnoideo, parece una telaraña. En este espacio subaracnoideo va a viajar el líquido cefalorraquídeo, el cual amortigua los golpes y también permite el transporte de células y otras sustancias. Y por debajo, como si fuese una laminita de papel manteca o de celofán, vamos a encontrar a la pía madre, que es una capa bastante vascularizada que va a rodear directamente al sistema nervioso central. Aquí también lo
vemos, ¿bien? Dura madre, la más externa, la más dura, aracnoides formando este espacio, y la pía madre, ¿bien? La más interna, la más delgada y con gran cantidad de vasos sanguíneos. Mucho cuidado con la meningitis, que viene a ser la inflamación de las meninges, ya que por un lado genera un menor espacio aumentando la presión en estas zonas y también aumenta mucho la temperatura. Las meningitis de por sí son mortales y si la persona logra sobrevivir va a quedar con daño permanente, porque justo en esta zona encontramos a los cuerpos neuronales, encontramos a la sustancia gris. ¿Bien? Chicos, de manera rápida para que no nos gane el tiempo, pasamos a órgano de los sentidos. A nivel de los órganos de los sentidos vamos a encontrar una serie de receptores. Tenemos mecanorreceptores que estimulan cambios en la presión, fotorreceptores, cambios a nivel de la luz, quimiorreceptores que se activan por sustancias químicas, el olfato en el gusto, termorreceptores por la temperatura y los nociceptores relacionados al dolor, por ejemplo, a nivel del tacto. A nivel del tacto, de manera superficial, vamos a encontrar al corpúsculo de Meissner, mecanorreceptor, un poco más profundo el corpúsculo de Ruffini, también como mecanorreceptor, y muy al fondo Pacini como nociceptor. Quiere decir, para una presión suave se activa Meissner, una presión un poco más fuerte se activa Ruffini, y ya cuando empieza a doler se activa Pacini. También de manera superficial tenemos a los discos de Merkel, lo cual permite sentir texturas. Y también encontramos a las terminaciones nerviosas libres, por eso que sientes, digamos, pequeños dolores o si una aguja te atraviesa o cuando te quemas la piel y la epidermis se retira. Las terminaciones quedan expuestas. Aquí también encontramos al corpúsculo de Krauss, termorreceptor. Krauss, acuérdate la K de Kelvin, es un termorreceptor que permite detectar el frío. Los grados Kelvin son fríos. Ruffini es un mecanorreceptor que actúa como termorreceptor para el calor. No es termorreceptor, actúa como termorreceptor. Tener mucho cuidado. En el sentido de la audición también trabajamos con mecanorreceptores, ya que el sonido viaja a través de ondas mecánicas. Estas ondas llegan a la parte del oído externo, el pabellón auricular, son dirigidos hacia el canal auditivo externo, pasan al canal auditivo medio y aquí encontramos al oído medio, donde van a activar al tímpano, el cual es una membranita que empieza a vibrar y activa a los tres huesecillos, martillo, yunque y estribo, para poder amplificar las ondas sonoras. Bien, todo esto en el oído medio. Una vez que las ondas son amplificadas, llegan hacia lo que viene a ser la cóclea u órgano de Corti, el cual forma parte del oído interno. Y en esta cóclea u órgano de Corti vamos a encontrar a células epiteliales que tienen cilios en la parte superficial y por debajo están conectadas con células nerviosas. Estos cilios vibran a medida que el sonido va llegando y van pasando la información a las células nerviosas que lo envían hacia el lóbulo temporal para que nosotros podamos interpretar el sonido. ¿Bien? Luego, en el sentido de la vista, chicos, recordar las tres capas internas. La más externa, esclerótica, la capa blanquecina, ese color blanquecito, ¿bien? Luego tenemos a la coroides, que viene a ser una capa rica en vasos sanguíneos, y por debajo la retina, donde vamos a encontrar tejido neuroepitelial, donde hay células nerviosas junto con células epiteliales. Encontramos a los conos, los cuales van a producir pigmentos que nos ayudan a detectar la luz. Eritropsina, eritrocitos, color rojo. Cloropsina, clorofila, color verde. Cianopsina, el cian, color azul. Los bastones, por su parte, nos permiten detectar las tonalidades a nivel de la luz. Cuando hay mucha luz, producen poca rodopsina, pero cuando hay poca luz van a producir abundante rodopsina. Por eso que cuando estás en un cuarto oscuro, bien, tus bastones producen una gran cantidad de rodopsina para detectar la poca luz y cuando sales a un ambiente abierto, una gran cantidad de luz llega a ti y te deslumbra hasta que poco a poco la rodopsina se degrada para que no seas tan sensible. Bien, es un fotorreceptor. En cuanto al sentido del olfato, chicos, son tres células básicas las que tienen que aprender: la célula basal, la célula de soporte y la célula receptora. Son tres básicas. La receptora es la que se encarga de recibir las moléculas, ¿bien? Para poder enviar la información hacia el bulbo olfativo. Las células de soporte le brindan el soporte a la célula receptora y también producen el mucus y todo ello. Pero ¿alguna vez te has quemado el olfato cuando salió alguna sustancia muy fuerte o por casos de coronavirus, profe? Y al poco tiempo pude volver a recuperar. ¿Qué pasó? Gracias a las células basales. Las células basales son células madre que van a permitir regenerar el resto de células y recuperar de esa manera el olfato, ¿ven? Pero solamente a nivel de células receptoras. Si te dañas el bulbo olfatorio, ahí sí ya fue. Ahí sí vas a padecer de anosmia o pérdida total del olfato. Por último, chicos, tenemos el sentido del gusto, que también son estas tres mismas células. Tenemos a nivel de los poros gustativos, células gustativas o células receptoras, células basales
las cuales son células madre, y bueno, aquí no están señaladas las células de soporte, y hacen exactamente lo mismo. Las gustativas o receptoras se encargan de recibir moléculas, las cuales van a pasar la información a los axones, desde la parte nerviosa. Aquí vamos a encontrar células de soporte que se encargan de producir un poco del mucus, un poco de lo que viene a ser la lengua húmeda, y también encontramos células basales que son células madre. En caso que tú te hayas quemado la lengua, habrás notado que en esos momentos perdiste la sensibilidad al gusto, pero luego lo recuperaste con normalidad, porque las células basales regeneraron al resto de estructuras. En cuanto a los sabores, chicos, esto ya mencionamos en la parte del sistema digestivo. Bien, bien, chicos, me tengo que retirar. Yo ya estoy con la hora, son las 3:01. En pantalla estoy colocando las claves correspondientes a la semana. Bien, cuídense bastante, estudien un montón. Nos vemos la siguiente clase. Ha sido una clase bastante larga. Chao, chao. Hasta luego, profesor, cuídese. Cuídese, Cuídense, chicos. profesor. Éxitos. Sí, profe, cuídese. Hasta luego, profe.